Oye, son las 8 de la mañana con 1 minuto y te voy a decir que esta es la mañana. Así usted no se vista. Póngase un chalequito, una chaqueta, calcetines, porque de verdad que está helada la mañana. Bien peluchita en realidad, ¿eh? Sí, pero ya son los últimos días. Se ve, oye, me gustó tu look, Pri. Te ves gracias. Estupenda. Estamos haciendo Digamos, sacó aplauso cuando bajó la escalera de... Sí, todos estaban ahí aplaudiendo. Además, tú sabes que este look lo tenía yo de la semana pasada. Ya. Y no, hoy día no, mañana. No, dejémoslo para la próxima semana, ¿no? ¿Y por qué? Hoy día no había alternativa, me dejaron solo este. Ya, bueno. ¿Ah? ¿Pero y por qué no te lo querías poner? No sé, como que no me convencía mucho, pero ¿sabes por qué está súper de moda este color? O sea, obvio color que café. el tono café, ¿Está de moda el café? en todas sus versiones está No te puedo totalmente creer, yo no tenía idea. Sí, fíjese. O sea, ¿sí? El café, el tostado, el caramelo, todo Caramelo. eso A mí no me gusta el café. No, te vas a tener que acostumbrar. En hombres no, pero en mujeres sí. Este color la eso lleva. puede No, ser. el hombre en el otro color. En hombres no. Pero en hombres también vienen las chaquetas así como más de cuero, cocuero, Terracota. como estas de gamuza. ¿Ah, sí? Todo sí. Oye, otro color que está Yo la súper más de moda. entendía en moda ya, pero bueno. Otro color que está Es lo súper que de me- moda, La moda al Michelle, día con Claro. michelada. es como el guinda. Sí. Guinda seca. El guinda, ese me cuesta más a mí. Seca. Ese me, Es me como el cuesta un Borgoña. poco. Sí, el que teníamos el otro día, pues. Tú estabas de guinda. Ayer. Antes de ayer. No, creo antes que de fue. ayer. Y sí, yo Estaba también de- tenía una polera el lunes. Burdeo. Fue el lunes. Sí. Bueno, guinda se dice. Ay, ¿por qué le cambian los nombres a los colores? Guinda Esa seca. onda. Bueno, como sea lo que usted tenga, pero mientras sea abrigadito, póngaselo porque de verdad hoy día está helada la mañana. ¿Tenemos qué, me dicen? Un WhatsApp internacional. A ver. Saludos desde Austria, Salzburg. Aquí tenemos 25 grados sobre cero. Felicitaciones a tu día, excelente programa, muy constructivo. Muchas gracias. ¿Y su nombre? Tenemos que decirle estará. Luis Alfredo. Mira la foto, También gracias, hace Luis Alfredo. calor. Mira, qué linda la imagen. Me acordé de la novicia rebelde. Oye, me dan una ganas de bailar así, de cantar. Supercalifragilístico. ¿Eso era, no? No. No, ta 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 ta. A deer, a female deer, rain. Aquí, ¿ves? No, pero te está... El supercalifragilístico. Hostialidoso. No, puede es ser otra. de Mary Poppins. Mary Poppins. Ah, se me Y ella cruzaron. está lloviendo. Oye, qué gran película. Ay, Ahí qué estamos hermoso. escuchando la canción. Oye, la película cumplió 60 años. Yo creo que la vi. Esta película, de verdad, en mi biblioteca es la que más me gusta de todos los tiempos. Ya. Es ¿Más que muy Jurassic linda. Park? Más que Duro de Matar, te estoy diciendo. Lo que pasa es que muy esta, linda. Más que Rocky. más que Rocky. Lo que pasa es que esta película como que es parte de mi infancia. Sí. Es como, Total. ¿ustedes vieron también Lo que el viento se llevó? Sí. Sí. Claro, mi mamá era fanática de Lo que el viento se llevó, también de La novicia rebelde, entonces las teníamos grabadas en VHS. No, Entonces la veíamos. Sí, pues en VHS. Yo también la tenía grabada en Cantábamos. VHS. Sí. Mi papá para mí era el Capitán Von Trapp. Pero obvio, pues para mí también mi papá era él. Era Mi como. papá como era No. medio rubio, alto, así. No, y yo quería que mi mamá Rubio, sacara las alto. cortinas y nos hiciera los trajes. Pues. Ese Claro. era como el sueño. Ese era el sueño de Ay, uno. Michelle. Que todos tuviéramos la misma ropa y que sacaran las cortinas y nos hicieran esa ropa. Oye, Mira, ¿te ahí acuerdas están que los la hija cabros. mayor está enamorada de un militar? Sí, po. Es que pues. todo esto es en plena Segunda Guerra Mundial. Sí. Lo que pasa es que además se cuenta una historia muy bonita, pero también uno entiende el contexto y aprende la historia. Po. No, pues que todo esto, claro, Sí, ocurre po. en medio de la tragedia de la Sí. Segunda Guerra Mundial y los nazis quieren que el Capitán Von Trapp sirva en la Marina de Guerra nazi. Entonces el Capitán Von Trapp tiene que inventar una serie de cosas con su familia para poder escapar Para hacia poder Ahí su... se escapar. arrancan, cuando Bueno, se arrancan. spoiler, la película Qué termina. Pero para gente. No, Pero ahí le vamos a contar del hermoso. Titanic. Bueno, spoiler, se hunde. No, mira. Oh, era impactante. una gran película. Además que era una... Oh, Ay, qué mi- linda esta canción. Además, The que Sound estas of películas Music. con Qué musicales. linda. ¿Escuchémosla? Sí. Exacto. Exacto. ¿Cómo se llama la película? The Sound of Music. En español, La novicia rebelde. Mira, ahí está. Pero es que en esos campos dan ganas de cantar, pues hasta a uno le sale bien la cantada. Mira que hago yo corriendo ahí, Mira, seguro se escucha bien. ahí es cuando ella le presentan a los niños y él los trataba con un silbato, pues era súper militar. Militar, Ah. claro. Mira, y además las casas preciosas. Mira, ahí está.
Oye, estamos revisando el tráiler. Este es el tráiler, qué buena película. Ella. No, mi abuelita me hacía esos pijamas. De pijama, sí. Obvio. Y unas camisolas. Y los delantales para el colegio. Y ella viene a revolver el gallinero con los niños. ¡Qué linda canción! Es como una nueva princesa. Es como una princesa antigua. Qué linda. Y que de pelo corto, que me encanta. Claro, pelo corto. Y ella era una novicia porque estaba aspirando a ser monja. Monja, sí, pues. Entonces, un día, el capitán Von Trapp le envían a esta novicia a la casa desde el convento porque él necesitaba una persona que fuera la tutora de los niños. Una institutriz, gracias. Ese es el concepto antiguo. Esa es la palabra. Una institutriz. Entonces, ella ve que los niños están como súper militarizados, que se portan pésimo. Que no estaban son, rebeldes. Y que no son niños no muy son felices. Claro. No eran felices. Pero sabes que mira qué lindo, porque ella les enseña con amor. Sí. Todo lo que hacían era la contención, el amor, y lo la pasaban compañía. bien porque que a ellos les salían faltaba a jugar. ese amor de los papás. Exacto. No sabían jugar, se subían a los árboles, ¿te acuerdas? Sí. El capitán Von Trapp, aparte, era un viudo hipercodiciado. Claro. Mira, qué fantástico. Mira, qué una linda película. Oye, es que estas imágenes son iguales a las que nos acaban de mandar. ¿Quién nos mandó la imagen? Oye, me le puso la piel de gallina. Alfredo, muchas gracias. Mira lo que nos acordamos con tu foto. Esa parte. Cucú. Y la escena cuando tienen ¿cómo se llama? El capitán Von Trapp recibe una serie de amigos, dignatarios, gente importante, aristocráticos austríacos. Y de repente aparecen los niños ya a despedirse y hacen toda esa escena en la escalera. Sí, qué linda. ¿Cómo era la canción? I feel and say goodbye. So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Y cada uno cantaba una parte. Ay, qué lindo. Pero imagínense, su hijo se despierta así diciendo buenas noches. Soñado. Ay, ¿cuál otra? Ah, la de la tormenta, pero eso es la tormenta están en la pieza de ella. ¿Ah? Mauro, ¿por qué no abres tu micrófono? Claro, sí, porque está abierto, ahí, sí. Ahí está. ¿Qué escena te estás acordando? La escena que lo más recuerda a los niños es la escena de la tormenta de la noche, en que los niños temen y van a la cama de esta novicia que estaba ahí en su habitación. Y saben ustedes que Julie Andrews ha dicho que, bueno, evidentemente el papel no lo escriben por ella, es una obra de Broadway, un musical que ya estaba escrito anteriormente. Ella es una actriz inglesa que viaja a Estados Unidos, digamos, a firmar el contrato para hacer esta película que es filmada en Australia. Y ella se inspira en su candidez en su padrastro, que fue quien le enseñó a cantar. Ah, no te puedo Porque creer. ella, su principal talento dentro de la actuación evidentemente es la voz, que no es cualquiera, si no hubiese hecho Mary Poppins y otras películas. Y es su padrastro quien ella recuerda que al no ser su papá biológico, siempre tuvo una candidez y un amor particular por enseñarle las cosas bellas de la vida. Y es por eso que ella se inspira en esa candidez para caerle bien a los niños, que eran quienes en la película, si bien tenían un papá preocupado y tenían todas sus necesidades cubiertas, pero el amor era lo que les faltaba. Claro, y ahí es donde viene esta novicia que le enseña el cariño, la piel que uno dice. Claro, porque era una relación muy fría, que así además era antiguamente. Exacto. Era una relación entre muy padre distante. e hijo mucho más distante. Me estoy acordando de algunas cosas. Ella en la mitad de la película se pelea con el capitán Von Trapp por la forma en que está educando a los niños y ella se va. Y sobre todo por la mayor, ¿se acuerdan? Que no la dejaba, no la dejaba pololear. Y ella estaba tan enamorada. En un momento que como que se sorprende, se da un beso cuando están escapando. ¿Te acuerdas? Ella con el militar. Sí, pues. No, y ¿cómo se llama? Yo te diría que la escena del beso de ella con el capitán Von Trapp. ¿Quién no la quiso imitar? Era como el Titanic. No. O sea, ya, no, heavy. Era como que todos estábamos esperando. ¡Ya pues, capitán! ¡Ya pues, capitán! Claro, aparte que ellos todos hicieron una amistad de mucho tiempo, muchos años. O sea, se hicieron muy amigos. ¿Los actores? Claro, los actores, porque claramente compartir... Pasa mucho con las películas icónicas, románticas sobre todo. Claro. Uno ve que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio son amigos hasta el día de hoy. Sí. Pero ellos dos hicieron una amistad muy particular y claramente ella fue un pic de su carrera, digamos, todo el mundo la recuerda por esto. Mary Poppins también, pero yo creo que La novicia rebelde es su papel más icónico. De hecho, ella hoy no puede cantar, bueno, hace varios años.
perdió la voz a través de una enfermedad. No puede cantar, no puede forzar y llegar a tonos que evidentemente son clásicos y que vimos ahí en esa película del año 55, imagínense. Del año 55. No lo puedo creer. Oye, pero qué increíble además, unos talentos tan completos, porque no solamente actúan bien, sino que además cantan muy Los bien. chicos, Y claro. bailan. Sí. Todos Es cantan. todo. Todos cantan, bailan y Y actúan. la escena, espérate, la escena así cuando ya como que tú dijiste, Ah, dejó la pata. ¿Cuál? ¿Cuál? cuando le piden al capitán cantar. Al final. No, cuando le piden al capitán cantar, ya, pues papá canta. Y le pasa, Julie Andrews le pasa la guitarra. Claro. Y estaba la chiquilla que lo pretendía Al capitán. al capitán. La condesa. La condesa. Claro. Entonces el capitán agarra la guitarra y con un tono súper grave. Súper suave. Ahí está. Ahí está. Y Capitán también se la tenía guardadita porque No, cantaba y bien. Julie Andrews en cantaba una muy bien. esquina así como la institutriz, así atenta, pero con una cara enamorada. Sí. Salvaje. Sorprendió y Sí, ahora enamorada. nosotros, Ay, se me Mauro, pone la piel de gallina Mauro, todo el nosotros rato. tenemos algún punto de comparación de algún actor o actriz que canten también así tan bien como para hacer musicales. Hay varias que hoy en día han explorado esta beta de voz en varios musicales. Actrices que son más jóvenes, pero de la Montaner. icónica, yo creo que, no sé, Malú Gatica puede ser que alguna vez haya hecho un par de notitas en algún musical de Martes 13, por ejemplo. Claro. Mira. Pueden ser algunos ejemplos. Pero hoy hay varias actrices que también han tenido que dotarse de buenos entrenamientos vocales. Amaya Forge, por ejemplo, sí. Amaya Bueno, Forge. Amaya Amaya Forge, Forge canta una buena salvaje. actriz y una muy buena cantante también. Así es. Sí. Pim Montané parece que también hizo uno. La Claro, ha Montané hecho canta musicales muy también la bien. Pim Montané. Sí, Oye, no, ahora se viene un mira. musical acá a Santiago de La Novicia Rebelde. ¿En serio? Primera vez en Latinoamérica. ¿Cuándo? ¿Dónde? Dinos, por favor. Ya no, no tengo la información exacta, pero ¡Búscala! ayúdame. Mira, Refe. No podéis tirarla Por así, favor. compadre. No, Podríamos, oye, ¿por qué no vamos todos juntos a Vamos, verla? vamos, Oye, sería Vamos bonito. todos para- Oye, acuérdense Oye, que sería tenemos que ir a ver a lindo. Miriam también, a Miriam Hernández. Al Nacional Ya. en Hoy mayo. tenemos Sí. muchos carretes. Ya, pero vamos a ver La Novicia Rebelde todos juntos. Desde el 25 de abril, me dicen acá, va a estar el musical de La Novicia Rebelde. ¿Y en qué Ahora, la teatro? próxima semana. ¿Y dónde? ¿En qué teatro? El Teatro Municipal, imagínense. Ay, qué cosa más linda. Me Pero puedo no, vestir ya de deben estar frac. agotadas las entradas. No, ya Voy a deben estar vestir de agotadas. frac. Sí. Pero que Ay. deben estar agotadas las entradas en el Teatro Sí. Ni Municipal. siquiera smoking, frac. Usted- Claro. así muy Oye, y elegante. ojo, prepárense Sombrero de porque copa. ¿Usted ha ido al dura teatro? 2 horas 30 Pero el nada, musical. po. Pero precioso, Pero además con que los música. musicales habitualmente tienen como un intermedio, ¿no? Sí. Claro. Sí, Sí, tiene un po. intermedio. Hoy, pero es que es muy bonito en el teatro. Vamos todos, me Vamos, sumo. vamos, Ya, pero es que hay que ver si hay entradas, pues, Mauro. Sí. Tiene que haber. ¿Quién hace la pega ahí? Acá dice que sí. ¿Quién hace la Ahí pega de está. buscar entrada? Ahí están. ¿Hay entradas? Sí, hay entradas. ¿Cuál es Oye, la más desde caras? la más barata, 8.000 pesos. Ya. 8 Sí, lucas. 8 lucas. Estamos arriba. po. Oye, Mauro, después- ya que estamos diciendo por la tele, ¿por qué no nos aseguramos? Porque se van a agotar. Vamos a comprarla. Vamos a hacer esa pega. Ya. Ya, muy bien. Oye, por eso es tan importante el ejercicio que estamos haciendo hoy día. Con el inicio de este juicio oral, ahí en el Centro de Justicia está Rodrigo Pérez, nos puede contar más detalles. Sí, a ver, la verdad es que hay una cantidad de detalles. A ver, para actualizarte, comenzó justamente, se discutieron las cosas previas y hay un receso de 40 minutos. Se nos dijo que vamos a poder ingresar las cámaras, los periodistas también, pero además se va a transmitir por el canal de YouTube del mismo Poder Judicial. Y te puedo adelantar algo. ¿Qué? Que A ver. comentó, a ver, estuve conversando como yo creo unos 40 minutos antes con la abogada de Miguel Ángel Aguilera. Y me comentó varias cosas que todavía no se saben. Berríos. Tengo que hablar bajito porque hay otra audiencia aquí al lado. Claro, justamente, Berrío. Bueno, me estaba comentando, tenemos que hablar bajito porque hay audiencia aquí al lado. La abogada Rocío Berrío, justamente como tú lo decías, Pato. Oye, me comentaba, de hecho, aquí hay principalmente 3 delitos, ¿no? Cohecho. Va a, al menos, argumentar, a reclamar que el 95% de los hechos que configuran este delito estarían prescritos. Es decir, lo van a sacar, lo quieren sacar, Claro. que quede fuera. De hecho, mira, me está diciendo porque los hechos son desde el 2014. Entonces me dices, como los hechos son del 2014, 2025, eso ya estaría prescrito. ¿Cuánto tiempo prescribe? Lo otro que me dijo, el otro, 5 años. ¿En cuánto tiempo se prescriben esos delitos? 5. Aquí, 5 años, dice Claudio. Ya, pero espérate, espera un poquito, Rodrigo.
Pero el sentido común me dice que esto se cuenta desde la formalización, al menos. Sí. O desde la apertura de la investigación, no de cuando empieza el juicio, porque si no, si ya el tribunal le dieron 4 años para investigar el caso. Desde la formalización o requerimiento. Claro, ya. Y estos delitos son entre el 2012 y 2017 y la formalización ocurre el 2021, si no me equivoco, Rodrigo. Exactamente, el 2021. Entonces, claro, va a sacar los que son más antiguos. Entonces van a quedar algunos pocos. Por eso dice, el 95% probablemente lo vamos a poder sacar. Según lo que me comentaba a mí fuera de cámara. 40 minutos estuvimos hablando con ella. Escúchame esto otro. Enriquecimiento ilícito. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay hay más de 200 millones de pesos. Más de 260, 280, la cifra ha ido cambiando, pero más de 200 millones de pesos que terminaron en su cuenta corriente, en 2 cuentas corrientes específicamente, y que de hecho les habrían servido para comprar su casa en La Reina. Su casa en La Reina, que por lo demás también está bien cuestionada. Ya, escúchame esto es lo que me dijo. Resulta que en una cuenta, 41 de los depósitos estarían prescritos por el delito de enriquecimiento ilícito. 15 solamente sobrevivirían. Y en la segunda cuenta me dice todos los delitos estarían prescritos. Por lo tanto, lo que alcanza a entrar dentro de la causa por la vigencia son apenas 17 millones de pesos. Imagínate lo que te estoy diciendo. Rodrigo. Y aquí, mira, con esto remato. ¿Ya? Dígame. No, continúa. No, dígame. Sí. Es que le quiero preguntar a Claudio, independientemente del monto, podemos hablar de 200 millones de pesos, todo está prescrito, pero que basta que tenga 1 millón de pesos provenientes, no sé, del narco, cuando ya es suficiente como para tener, o de forma indebida, para que sea enriquecimiento ilícito, ¿o tiene que ver el monto? No tiene que ver el monto, pero la pena asociada puede variar. Entonces la estrategia de la defensa es tratar de disminuir los montos al máximo para que la penalidad sea mucho más baja. Perdón, quizás me estoy anticipando, pero yo veo dudoso que haya una pena de cárcel efectiva en este caso. Pero es que dice que él podría arriesgar 10 años de cárcel. O sea, aquí en esta audiencia se podrían caer todo eso. Sí, Rodrigo. Es que eso es lo que quería rematar. Imagínate tú. Bueno, está el lavado de activos, que me dice la verdad es que hay pruebas insuficientes, así que al menos van a alegar eso. Pero finalmente lleva tanto tiempo con estas cautelares, recordemos, 1 año de prisión preventiva en Santiago 1, aquí al lado, que me dice finalmente la condena a la que está expuesto, creemos nosotros como defensa que no van a ser 10 años, sino que van a pedir al menos 5 o incluso 3. Y como ya lleva todo este tiempo con estas cautelares, probablemente no va a volver a la cárcel. Incluso la pena ya lo cumplió. Ahí es donde cobra fuerza lo que hablamos al comienzo de esta, comillas, estrategia de dilación de enfrentar a la justicia, porque era básicamente ganar tiempo. Ganar tiempo en lo que dice ahora, por ejemplo, Rodrigo, ganar tiempo para estar en su casa y cumpliendo la pena, comillas, en su casa versus estar en prisión por lo que ocurría, porque justamente está ocurriendo ahora. Pero esta intención de prescribir los delitos y además de cumplir libertad. Si se comprueba que esa, por ejemplo, examen de COVID es falso que hizo. Se comprobó. Ya se comprueban esas cosas, ¿por qué van a...? O sea, él ganó tiempo, pero no se puede decir que ese tiempo fue ganado de mala manera. Es que no hay imputación por esos delitos, Michelle. No hay imputación por esos delitos. Solamente fueron a propósito de certificaciones donde no se siguieron abriendo aristas. Esa es la cuestión. La Fiscalía no siguió abriendo aristas. Ahí está Rodrigo. No obstante, le seguían descubriendo cuestiones. Pero ¿y esas aristas que si se hubiesen seguido también prescriben o solamente prescribe el tema económico? Si no, hay que preguntar respecto a la investigación sobre la obtención de la licencia del ministro Elizalde. Esa investigación ya está absolutamente prescrita. Absolutamente prescrita. ¿Por qué alguien aquí no se hace la pega completa? Porque al final... Si es por al eso. final tú tenés que mostrarle a la justicia el mono completo. Acá no hubo un señor solamente, entre comillas, solamente que se llevó plata. Acá hubo un perjuicio patrimonial, humano, ciudadano, al sistema. O sea, había narcos, muy complicado. Gente condenada por narcotráfico con cargos en el municipio. Entonces tú dices, bueno, acá claramente esto funcionaba como un feudo, un narcofeudo, a la luz de los antecedentes. Eso lo debería determinar la justicia, pero se supone
que aquí había como una especie de narcofeudo, que aquí hacían lo que querían, todas las familias metidas adentro, vamos con los militantes metidos adentro, todo esto con perjuicio para toda la gente de San Ramón. Quizás cuántas personas fueron amenazadas. Entonces tú le estáis mostrando No se sabe. Es que, así un pedacito a la justicia y no le estáis mostrando el mono completo. es que el problema aquí, todo esto lo estoy planteando en términos hipotéticos respecto de lo que piensa la gente que nos está viendo y de lo que pensó la gente que estaba en ese momento. Claro. A ver, ¿quién estaba a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur en esa época? Guzmán. ¿Quién archivó varias aristas de la investigación? Guzmán. No sé si Guzmán, pero personas que estaban bajo Guzmán. ¿Dónde está Guzmán hoy? ¿Dónde está Guzmán ahora? En el Senado. Secretario de Senado. Entonces, yo creo que uno tiene que ser transparente para que no quede ese manto de duda respecto a cómo las personas van accediendo a ciertos cargos. Esa es la cuestión. Porque hoy día las autoridades del Ministerio Público que llevan a juicio esto, dicen, mire, ¿sabe qué? Estas fueron decisiones que se tomaron el año 2020, el año 2019, donde no formalizaron cuando debieron haber formalizado. No obstante, todas las investigaciones periodísticas, ¿de qué año son? Son todas, partimos del 2017. Imagínense. Octubre de 2017. Y recién el 2021 se formaliza. Habían unas cuestiones bastante groseras respecto de lo que se mostraban los reportes de prensa en esa época. Escandaloso. O sea, y te puedo dar un antecedente mayor. Resulta que Aguilera hoy día está inhabilitado por la justicia electoral. Por varias de las cositas estas que el tipo está siendo investigado. ¿Ya? O sea, se demoró mucho menos la justicia electoral en inhabilitarlo. ¿Ya? El fallo de inhabilitación salió por ahí por el 2022. Claro, 2023. fue mucho más eficiente que la justicia normal. Exactamente. ¿Sí? Entonces, y yo también comparto con el colega Valdivia que yo creo que siendo, no por ser negativo ni nada, pero ante los hechos y los antecedentes, yo también creo que Aguilera no va a cumplir una pena efectiva. ¿Ya? Sí estoy con la esperanza de que sea inhabilitado, ojalá de manera perpetua para el ejercicio de cargos públicos, porque un personaje así no puede volver a estar metido, ¿no es cierto?, ni como alcalde, ni como diputado, ni como nada. ¿Ya? Y estoy esperanzado en que la multa, ¿no es cierto?, que se le imponga sea a lo menos ejemplificadora. Pero ya temas de cárcel, lamentablemente, yo creo que el tipo ya estuvo preso lo que tenía que estar preso. ¿Qué se está investigando hoy día? Para dejarlo claro, ese cohecho se está investigando, que es obviamente el recibir coimas a favor de concursos públicos, licitaciones. Se hablaba en su momento, claro, uno va a decir prehistoria porque ha pasado mucho tiempo y han pasado, esto va por muchas aristas, tiene muchas capas. Ese cohecho, se hablaba en su momento de que había una suerte de diezmo del alcalde Aguilera para hacer cualquier contrato o licitación en el municipio. Cualquier contrato me tiene que pasar aquí el 10%. Eso es lo que se investiga hoy. Ese cohecho, esa recepción de la coima, el enriquecimiento ilícito, porque ese pago de coima terminaba en sus cuentas corrientes, en las que Rodrigo ahí habla que hay algunas que quieren intentar justificar que se tratan de delitos prescritos, y de esas cuentas corrientes se saca plata además para pagar en efectivo un pie. En su momento se hablaba de 100 millones de pesos en efectivo de pie. Entendemos que la defensa ahora va a tratar de acreditar que eso se hizo con documento y solamente se pagó 10 millones de pesos en efectivo, y ese pie para su casa en La Reina de 13.000 UF. Eso es todo lo que se va a ver hoy día, solamente encapsulado a eso. Ahí está la cadena. Cohecho, enriquecimiento ilícito, con el pie de la casa tendríamos lavado de activos. Exactamente. Eso es. Exactamente, pero... O sea, perdón, disculpa, Pato, solamente para tenerlo claro. Miguel Ángel Aguilera hoy día va a estar siendo juzgado básicamente por la compra de la casa, la línea de la compra de la casa. Exactamente. Y todo lo que hablamos acá, aquí hablamos cosas que son graves. Claro. Son graves, o sea, y de eso no, nada. Entonces, es que yo creo que comunicacionalmente también va a ser complicado lo que pueda eventualmente ocurrir hoy en ese juzgado donde está Rodrigo. Es que sabes que sería súper frustrante, porque si nosotros queremos o esperamos una sanción ejemplar, en un caso que por supuesto fue muy escandaloso, no se logró porque la estrategia de esta persona fue dilatar tanto que quedaran prescritos muchos de los delitos. Entonces, si lo hace es porque el sistema se lo permitió. Porque uno supone, y Claudio, o sea, uno supone que la Fiscalía agiliza precisamente las formalizaciones y agiliza también los juicios orales para evitar que prescriban los delitos, porque si no sería la papa, po.
La lógica y tu argumento, Pri, no tiene ninguna duda y no tiene ninguna línea de que yo pueda rebatir. Es así. Lamentablemente hoy día, y siguiendo lo que decía el ex concejal aquí, se transforma en un acto de fe. Es ser extremadamente voluntarista sobre que él va a tener una inhabilitación perpetua para tener cargos públicos. Porque si va a tener una condena, lo más probable es que la inhabilitación para cargos públicos sea durante el tiempo de la condena. Entonces, y respecto de la multa, va a ir asociada a la cantidad del perjuicio del enriquecimiento. Y si el enriquecimiento ilícito, muchas de esas cuestiones están prescritas, muchas de esas imputaciones, no cuestiones, imputaciones están prescritas, la multa también va a ir en directa relación a esos montos, lo que decía Rodrigo. La defensa aspira que el enriquecimiento ilícito sea por 17 millones. Sí. La multa no puede ser mayor que el enriquecimiento. Es una mirada bien miope. Yo me acuerdo en su momento, estoy haciendo memoria, me estoy acordando de algunas cosas para acreditar o el fundamento, el argumento de la magistrada en su momento para dejar a Miguel Ángel Aguilera en prisión preventiva fue el grave daño a la democracia. Así es. De eso habló, ese fue el argumento. Sí. Miguel Ángel Aguilera, pese a que los delitos que en ese momento le imputaban pueden haber sido más de 5 años, incluso sin pena de cárcel efectiva, dijo que, y le acreditó que lo que él había hecho era un grave daño a la democracia. Claro, porque además que la hipótesis, vuelvo sobre la hipótesis inicial, de que aquí estamos hablando de un armado, de una especie de enclave, claro, narcomunicipio. Esa era la hipótesis inicial, ¿no es cierto? Y resulta que ahora va a ser porque recibió coima para comprarse la casa. Es un encuentro increíble. Rodrigo, ¿con quién estás? Rodrigo. Estaba con la defensora Miguel Ángel Aguilera y ahí está la hermana. Ahí está Mónica Aguilera en tu espalda, Rodrigo. Sí. Está Mónica Aguilera en tu espalda, que es la hermana de... la hermana de... También en su momento investigada. Sí. Mire, si queremos lo intentamos. Si queremos lo intentamos. ¿Mónica? Porque llegaron bien tranquilos. Un segundito, estamos en vivo. ¿No? Ya. No. Ok, no hay problema. Ya. Ella es la esposa. ¿Perdón? Con la Rocío. Ya, perfecto. Ya, lo que pasa es que justamente está la hermana, yo te lo decía, no quiero hablar, está aquí justamente a un costado. Y yo estoy llamando al ascensor, pero como loco, porque me contaron datos recién. Justamente la abogada, pero lo voy a decir bajito, para que no se enteren todos. Ven, dale. Me está esperando abajo, se supone. Ven. Ya. Me contaron datos recién. A ver, mira, primero que todo, resulta que hay 5, estamos bajando. Hay 5 testigos que fueron notificados, pero hay 3 de ellos que no fueron citados. Se va a suspender. Esto, ¿cómo uno lo puede interpretar? Espérate. Vamos al 2. Otro aplazamiento. Vamos al 2. Vamos arriba. Es que, piso es que ojo, porque aquí se puede pedir, y aquí pudiese ser, ¿no?, que se pidiera una nueva fecha y hora. Otra vez. No lo sabemos, hay 40 minutos. Un aplazamiento. Pero atento, porque todavía no sabemos si eso se ha pedido. Va a prescribir otra boleta. La abogada estaba por acá. Pero todo hace sospechar que sí. A ver, buscamos a la abogada. Sí, y claro, dame un segundito que le voy a mandar un mensaje. Ya, le dije que iba Rodrigo, haz todas las gestiones, nos avisa cuando esté listo. Pero para contarte. Ya. Pero para contarte brevemente, hay 40 minutos de receso y el receso solamente para que instalemos las cámaras. Es algo bien extraño. Y yo sé que, no sé si me escuchan mal de repente, pero necesito mandarle el mensaje. Me están diciendo entonces que estos 3 testigos no fueron citados. Entonces aquí la alternativa es o ir a buscarlos, llamarlos finalmente para que estén presentes, o fijar otra fecha y hora. Ya, a ver, aquí déjame ser súper mal pensada, Rodrigo, porque ya aquí... Mira, si hay 5 testigos que fueron notificados y 3 de ellos no fueron citados, ¿quién no hizo la pega? El tribunal. Pero el que parte es la fiscalía, ¿no? Y la fiscalía debería haber estado encima respecto a las notificaciones. La regla es precisa, eso en justicia penal, justicia laboral y justicia familia. Quienes pueden declarar son los que se presentan al inicio del juicio. Los que no están al momento del inicio del juicio no pueden declarar, porque las personas que son testigos son llevados a una sala distinta para que no se contaminen. Y eso significa que las personas que no se presentaron en el momento, a la hora que partía el juicio, ya no van a poder declarar. Entonces, claramente la fiscalía, si eran testigos de la fiscalía, lo que va a querer es
suspender Claro. y fijar nueva fecha. Claro. ¿Cómo avanzar en eso? ¿Sabe qué pasa? Que al final uno puede hacer la siguiente reflexión. Nosotros esperábamos que aquí tuviera una sanción ejemplar por todo lo que estaba haciendo, por todo lo que significaba. Todo lo que se le acusaba. Por todo, y además de situaciones además tan graves y además sumar al municipio personas condenadas por narcotráfico, así de grave. Porque nuestro temor como ciudadanos es que el crimen organizado o el narcotráfico pueda permear las instituciones. Aquí estamos enfrente a un hecho muy similar. ¿Qué ejemplo estamos dando si el sistema permitió que todo esto prescribiera, porque se demoraron tanto, que al final el ejemplo o el mal ejemplo que estamos dando con esto es que aquí todos pueden hacer lo que quieran y no va a pasar nada? De hecho, con esto siento que se hace como un manual para que otros sepan cómo se tiene que hacer para evadir a la justicia. La sensación de impunidad que tiene la gente es por cuestiones como esta. Sí, como esta. ¿Y sabes con qué nos tenemos que conformar, Claudio? Con la sanción social. Uy, pero mira, socialmente, mira, porque mediáticamente, mira, los reportajes y todo, ya sí, mira, que enlodaron la imagen de esta persona. Pero resulta que la sanción social no es lo que corresponde, si uno espera una sanción de justicia. Pero la justicia aquí pero no es que existe. lo que uno busca, Pri, aquí es que la justicia actúe. Ese es el punto. Y que no solamente actúe, sino que actúe de manera oportuna y aplique las sanciones que correspondan. Pero lo que estamos haciendo aquí, y me sigo tomando lo que decía el ex concejal David, se transforma en un acto de fe. En que las cosas, por favor, resulten. Si tenemos un juicio que ha esperado tanto tiempo, ha esperado años. Pato, años ha esperado este juicio. O sea, tuvimos que hacer memoria, pues imagínate. Y se puede caer el inicio de este juicio porque alguien no se metió al computador y dijo, hoy parece que los testigos no están citados, o no tengo la certeza de que esos testigos no están citados. A menos que sea una estrategia. Ya, pero a ver, por favor. Es que aquí si es testigo de la fiscalía, perdón, Pato, si es que es testigo de la fiscalía, por lo menos métete al sistema y ve si los testigos están citados. Anda al tribunal, llama por teléfono. Si va a ir pasando por el centro de justicia, pégate la pregunta de si están citados y están notificados. Es hacer la pega. Si esto se llegara a suspender, ¿cuánto? Porque uno puede, ya se va a suspender hasta mañana. Ya va a ser hasta mañana. Pero pueden pasar meses. Pueden pasar semanas y meses. Efectivamente. Pueden prescribir nuevos depósitos. Sí. O sea, pueden prescribir esos pichiruchis, 17 millones de pesos. No creo. La formalización y la acusación ya está. No creo que prescriban. La cuestión es la gente, cómo uno le explica que estas cosas por cuestiones tan domésticas, porque son domésticas, fallen. Ya, se entiende. Hemos visto también, hemos estado alerta para partir un juicio oral. ¿Y qué hace como estrategia la defensa? Renuncia al abogado, magistrado. Yo no he tenido tiempo para poder asumir esta defensa, por lo tanto necesitamos más tiempo. Eso pasó 10 veces en el caso de Aguilera. Pasó 10 veces. Eso pasó en el actual caso, ¿ya? Y lo más chistoso es que la nueva abogada tiene la misma dirección del abogado anterior, digamos. Entonces, ya son abogados del mismo estudio. El mismo estudio. Esto ya es... O sea, caballero lo que en este tiempo que esté este receso podría haber un cambio de abogado. Y cuando llegue la nueva abogada va a decir, mire, ¿sabe? Yo no conozco la carpeta, está en la oficina al lado. Yo recibí estos antecedentes ayer, así es que yo le pido a la Corte si me puede dar tiempo para estudiarlo y presentar. Eso pasó 10 veces. Y se sigue sumando tiempo. Y nadie sospecha que es una estrategia. Por eso de un comienzo el abogado Vargas, la oficina de abogado. Por eso esto es un cúmulo de situaciones que ya te hacen pensar de mala manera. O sea, ya es demasiado la coincidencia, entre comillas. Mírele la cara a esta persona, por favor. ¿Lo ve preocupado? Llegó con toda tranquilidad. Cuando estaba tomando café... A ver, en serio, realmente me parece que a veces nos tenemos que tomar las cosas como son, y no solamente como son, sino también como se ven. Las cosas... A ver, las cosas... Son y parecen. Son y parecen. Cuando yo tengo una reunión con un abogado, y yo pido reunión con un abogado, y pido permiso para salir de mi arresto domiciliario, después de la pandemia aprendimos que las audiencias o las reuniones pueden ser por Zoom. Mi pregunta para ese tribunal, desde la ingenuidad, ¿es que acaso era necesario dar un permiso para que fuera a la oficina del colega? ¿Cuál era la necesidad si es el mismo colega que se pueda acercar al domicilio?
O de la hacerla por persona Zoom. que está con arresto domiciliario. Hay otros medios para hacer esa reunión. ¿Era necesario? Y si es que eso ocurre 80 veces durante un periodo de tiempo, ¿es que alguien no se fijó? Es que si hay 80 veces que no hay límites para pedir permisos. Bueno, esa es otra de las críticas, que siempre salió de su casa con este permiso especial, no especial, digamos, ya a esta altura. ¿Es que ese era el resguardo que tenía? Y salía a Las Condes, a la oficina de su abogado, pero a las audiencias que tenía por enfrentar a la justicia se presentaba por Zoom. Ahí no salía de la casa. Rodrigo Pérez, ¿tuviste la posibilidad de conversar con la defensa? ¿Te recibió el WhatsApp? Sí, aquí me estoy escribiendo de hecho con ella, pero estábamos tratando de ubicarnos. Ahora, te puedo contar varios datitos. A ver. Voy al primer piso. Ya, me está pidiendo que baje. Bajemos de nuevo. Espéreme ahí que Ya. voy al uno. Te está dilatando más que el juicio. Es importante que le preguntes sobre todo por las salidas de Aguilera, las 80 posibilidades que él tuvo para dejar el arresto domiciliario. Le pregunté. Tiene que pasar a comerse un sanguchito también a la pasada. ¿Cómo no pasó al mall? Le pregunté. Esta información, como te digo, que el resto no sabe. Y que de hecho ella tampoco... esta audiencia, el juicio todavía no ha comenzado. Hay un receso de 40 minutos. Entonces todo lo que te voy a contar son datos que probablemente usted va a conocer más adelante. Le pregunté justamente sobre eso. Me dice, mira, bajo la mirada de la defensa no hay incumplimientos. Lo que hay son rangos horarios que no se cumplen. Por ejemplo, permiso, por ejemplo, aquí nos vamos a juntar con la abogada. Tenía que volver a las 18 horas. Son las 19 horas y todavía está, por ejemplo, en la calle, que es lo que justamente mostró el reportaje de Informe Especial. Pero un rango de una hora, me dice la verdad, no es un incumplimiento. Lo otro, que pasa a comprar el pan, está dentro del rango de la tolerancia, según la mirada de la defensa de Aguilera, del exalcalde. Lo que sí está tipificado y está ahí como expresado, ¿no? Como incumplimientos son ocasiones en donde Carabineros llegó a su casa y nadie le abrió la puerta. Una de esas ocasiones me dice, la verdad es que está tan angustiado con toda esta situación que se tomó una pastilla, se quedó dormido y no escuchó la puerta. Y hay otra ocasión en donde estaban almorzando y estaban comiendo en el patio. Tampoco escuchó la puerta. Entonces finalmente están justificadas. Eso es lo que me dice ella. Ahora me acaba de escribir cuando estábamos hablando que bajara porque viene justamente para acá. Le vamos a mandar una foto aquí mismo para decirle dónde estamos. Ya. Aquí estamos. Y aquí vamos a poder conversar más en detalle con ella. Pregúntale también, aprovecha Rodrigo, a preguntarle por la salida a una parrillada ahí en la comuna de Providencia, donde junto a toda la familia pasa a comer un buen asado y que hace poco salió revelado en la prensa y acreditado como incumplimiento también. Se reunió ahí con el abogado. Le pregunté. Claro, hay una ocasión en donde él sale con un permiso. Luego de cumplido el horario, él pasa justamente a un restaurante en la comuna de Providencia, un restaurante de carnes, y se sienta ahí a comer justamente con, si no me equivoco, 3 personas más. De hecho, es captado ahí en ese lugar, en una mesa, y luego llama a un vehículo de aplicación y se va con su familia, claro. Y bueno, le pregunté sobre eso. Me dice, mira, la verdad es que eso es justamente lo que tengo que conversar con él. Porque eso, según esto que estoy contando, es una conversación informal con la defensa. Me dice, eso es lo que a mí me parece que de todas maneras pudiese ser cuestionable. Pero eso lo voy a conversar justamente con el exalcalde. Rodrigo, una pregunta. Es decir, ¿la defensa se está enterando por la prensa de los incumplimientos, supuestos incumplimientos de su defendido? ¿Es eso? No sé, no me dio a entender que se enteró por la prensa. Me dio a entender que conocía los antecedentes que yo le estaba diciendo, nada más que eso. No me dijo, ay, no tenía idea, lo vi justamente por la tele. No, para ser justo, me dijo, conozco todos esos antecedentes, me parece que pasar a comprar el pan no es un incumplimiento, me parece que es un rango de 1 hora más o menos, cuando él va justamente por razones de salud al consultorio. La verdad es que no me parece que sea un incumplimiento. ¿Y la fiscalía pidió...? Me dijo bajo en 60 segundos. ¿Y la fiscalía, dígame, a propósito de todos esos incumplimientos o supuestos incumplimientos, pidió la revocación o la revisión de la medida cautelar alguna vez? No. Porque en el caso de Katy Barriga ocurrió al tiro. Varias veces. De hecho, David sabe, Perdón, sabe eso, porque además era parte querellante de la causa. Reanudar ahora.
Perdón, que me acaban de decir que hay que subir en 8 minutos se va a reanudar. De hecho, la abogada me está diciendo que no va a alcanzar. Vamos, de vuelta entonces para allá. Mira, sí, se va a reanudar. Oye, las estrategias para dilatar. ¿Sabes lo que pasa? Es que lo que yo estoy viendo acá, De manual. a propósito de todas las hipótesis que se manejan sobre cómo operaba en la comuna de San Ramón y cómo ha enfrentado los cargos que se le presentan, este es un tipo que utiliza toda la ley que debiera estar en contra de personas que supuestamente cometieron todos estos delitos a su favor. Sí, sí. Él ocupa todo a su favor. O sea, está en su casa, sale a comer, está en su casa, su super casa, que está acusado de financiarla, entre otras cosas, por cohecho, por enriquecimiento ilícito, y ahí está. Y ocupa todo a su favor. O sea, el sistema no ha sido capaz de ponerle coto a Miguel Ángel Aguilera. Y porque el sistema a veces funciona mal. Si es que hoy día no parte el juicio, porque 3 testigos no se presentan, no fueron notificados, es un bochorno. Y es un bochorno, me parece, primero para el Poder Judicial. Porque dentro de los tribunales, para las personas que no conocen, hay un administrador. Y ese administrador tiene distintas personas a su cargo. Y tienen que asegurar el resultado de efectivo que se hagan las audiencias. Por lo tanto, hacen una revisión de la agenda. ¿Por qué? Porque esas audiencias que no se agendan es tiempo perdido, tiempo ocioso, que ese administrador del tribunal debiera evitar a todo evento. Porque hay jueces que quedan libres, no debiendo quedar libres en un espacio. Porque para este juicio deben haber cerrado, no sé, un mes esa sala, un mes para esos jueces. Entonces, si el tribunal no tomó las medidas previas y esta revisión de agenda, revisión de programación se hace semanas antes. Yo quiero saber si es que retrasa todo lo demás. Si no fueron notificados o directamente no llegaron. Porque, y eso es una duda que nos puede decir Rodrigo, porque yo, a la luz de todo lo que estamos conversando, tengo todo el derecho a pensar de que la Fiscalía tenía 5 testigos y 3 finalmente arrugaron. ¿Y por qué arrugaron? Pero es que los tienes que ir a buscar. ¿Pero por qué? Si están notificados, si hubieran amenazado, los van a ir a buscar. José. Dígame. Ya, claro, fueron notificados, fueron reunidos ayer y finalmente le solicitaron la asistencia a 2 de parte, entendemos, del Ministerio Público. La defensa de Miguel Ángel Aguilera no está de acuerdo con esto. Ellos consideran que son necesarias esas 3 personas. Pero me acaban de informar, también por interno, que no se va a reprogramar con fecha ni hora la audiencia. De hecho, la defensa, la abogada Berrío me dice, nosotros lo que queremos es que esto se haga ya. La Fiscalía quiere que se haga ya y los querellantes quieren que se haga ya. Así que vamos a continuar. Y ojo, hay que prepararse acá. La audiencia hoy día, en términos periodísticos y de información, va a ser súper importante porque vamos a tener una cantidad de información que hasta ahora no conocemos. De hecho, Rodrigo, perdona. Se fijaron audiencias... Perdón, Pato, con esto te doy el pase. Se fijaron audiencias desde las 9 hasta las 2 de la tarde por el tiempo que esto dure. Imagínate tú. Sí, yo te decía que ahí está el abogado Rendón, que es querellante en el caso contra Miguel Ángel Aguilera. Él a lo mejor también nos puede dar algunas luces de por qué se ha dilatado esta situación, cuál ha sido esta estrategia, si él considera también que ha sido una estrategia dilatoria por parte de la defensa de Aguilera durante todos estos años, no son meses, son años. Mira, voy a hablar en off con él y ustedes me avisan cuando... ¿Les parece o no? Y ustedes me avisan por interno. Ahí los chicos del Switch me avisan. O avísanos tú y así te damos el pase. Yo me acuerdo que en su momento, cuando esto estalló, cuando empezamos a investigar este caso, en el Cefam de la Bandera, corrígeme David, en el Cefam de la Bandera a veces los vecinos tenían que llegar con agua para que pudiera funcionar. Y al mismo tiempo, paralelamente, había narcotraficantes contratados con plata municipal haciendo otras cosas. Y de ese tiempo a esta parte es increíble que muchos de esos elementos hayan sido finalmente desechados o queden en nada, porque como lo decías tú, para los vecinos esto tiene una afectación que es muy grave. Porque se deterioró la calidad de vida de los vecinos. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que Claudio y David sospechan o huelen que se van a desestimar tantas pruebas o se podrían caer o retirar tantos cargos porque finalmente prescribieron,
que si él no arriesga esta condena de 10 años, de la cual se hablaba en un principio, y probablemente queda con una pena, no sé, de 3 años, no tiene condena anterior, por lo tanto va a terminar firmando mensualmente, entonces es muy probable que este caballero deje el arresto domiciliario si es que la condena no va a ser de prisión efectiva. ¿O no? Lo puede pedir la defensa de todas maneras. Nosotros aquí estamos hablando, pero ¿cómo? Mira, no incumplió. En vez de dejarlo con prisión preventiva por todos esos incumplimientos, a raíz de que se van a desestimar tantos cargos o tantas pruebas, puede salir caminando y se puede ir a comer la parrilla donde quiera y nadie le va a poder decir nada. Sí, ¿puede pasar eso? Yo había sido tímido, había sido bien cauto respecto de que hoy día se podía revisar revisar la medida cautelar. Pero lo que tú dices, Pri, es tan cierto, que incluso a la revisión de la medida cautelar, la defensa vaya porque ni siquiera se justifica el arresto domiciliario total. Claro. Sino el nocturno o eventualmente la libertad. Es que ¿sabes por qué? Mira, explícanos eso, Claudio. Porque lo que yo he aprendido a raíz de todos estos temas que hemos hablado largo y tendido aquí, es que si la pena no corresponde a una o no arriesga una pena de 5 años de prisión efectiva, ¿por qué lo voy a encerrar ahora? Si no puedo tener una medida cautelar que sea mayor a lo que arriesga en la condena. Es eso. Es así como tú lo explicas. Entonces es muy probable que salga libre. Es muy probable. Después de la audiencia de hoy. No es descartable. Es que hoy día no es descartable. Y por eso hay que ver cuál es la estrategia que tiene la defensa y la fiscalía. Y muy breve, un paréntesis sobre los testigos. Se citan a 5, se notifican a 5 y la fiscalía dice, no, yo voy a presentar solamente 2. Si es que la defensa había hecho propia la prueba de la fiscalía, esos testigos no solamente son de la fiscalía, también son de la defensa. Y por lo tanto la decisión de prescindir de los testigos tiene que ser de común acuerdo. A mí me hace sospechar que la defensa esté tan interesada en los mismos testigos de la fiscalía, fíjate. Es que hay aquí uno sospecha de todo. ¿O no, Rodrigo? ¿Cómo te fue? Sí, no, bien, estamos aquí justamente. En breve vamos a comenzar esto, abogado. Bueno, está el abogado y su representado también. ¿Cómo han visto esta suerte? Porque uno lo puede interpretar como una estrategia de dilación, ¿no? De comienzo de este juicio oral. Y además que ha pasado tanto tiempo en cautelar que pudiese finalmente, aunque fuera condenado, no volver a la cárcel. Así es. Y buena parte de ese tiempo en una cautelar que es arresto domiciliario, es decir, en su casa, con todas las comodidades. Yo creo que ese es uno de los problemas de nuestra normativa. ¿Usted cree que eso va a pasar, abogado? Es probable, o sea, de acuerdo a la ley, corresponde que se contemple en todo el tiempo que haya pasado bajo arresto domiciliario como dentro del tiempo de la condena. Entonces, eso es un problema de nuestra normativa hoy día. Estos arrestos domiciliarios, en definitiva, debiese haber una norma que los contemple como una porción de un día efectivo de cárcel, pero no como equivalente a un día, porque si no, termina siendo la cárcel la casa nomás. Y eso no es justicia. Exacto, claro, que justamente es lo que estábamos nosotros analizando. Ahora, yo no sé cómo lo ve también su representado, porque estamos en el juicio, finalmente, pero usted es parte querellante, pero nos enfrentamos con esto. Sí, no, evidentemente, es como una sensación de que peligra finalmente la justicia y de que peligra la democracia también. Sí. O sea, no olvidemos, yo creo que siempre hay que recordar cuando la primera jueza de la primera audiencia de formalización le decreta la prisión preventiva a Miguel Ángel Aguilera, lo que argumenta es que los delitos por los cuales se le acusa son un atentado a la democracia. Porque tiene que ver, y esto sienta precedente también para, no solo en este caso, sino que para un montón de casos más. Por ejemplo, hoy día tenemos el caso Audio, ¿cierto?, con Hermosilla, con políticos ligados a la derecha, donde se va configurando una sensación y la posibilidad de que finalmente pueda haber impunidad cuando el mundo político, ¿cierto?, los políticos cometen este tipo de actos. Acaba de hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. No sé si... Impunidad, disculpa, impunidad por un lado por el tema de esto de contabilizar los arrestos domiciliarios equivalentes a un día de cárcel, pero también por una eventual prescripción que pudiera operar dada la demora del Ministerio Público en la formalización. Deme un segundito. Sí, abogada. Rodrigo. Abogada. Abogada. Es la abogada de Miguel Ángel Aguilera. Estamos justamente al aire.
justamente la abogada de Río. Abogada, acérquese un poquitito, si podemos, estamos justamente al aire. Oiga, sí, Canal 13. En breve, a comenzar. Ya. Lo hemos conversado, nosotros lo hablamos fuera del aire. Hay una suerte de sensación de que parte de la estrategia fue la dilación, que nos demoráramos. No, eso no es efectivo y la verdad es que si ustedes revisaran la causa en la página del Poder Judicial, comprobarían que las postergaciones se deben en su gran mayoría al actuar del Ministerio Público. Esta investigación comenzó en octubre del 2017, les quiero recordar. ¿Se cambiaron 10 veces de abogado? Y recién en julio de 2021, a fines de julio, el 26 de julio, fue formalizada. Ya, pero después de que fue acusado, hay 7 postergaciones. Tenemos 4 años primero, después tenemos 2 años en presentar la acusación, que se presenta en junio de 2023, y después hay, no sé, 5, 6 o 7, pero sí, hay efectivamente varias postergaciones de la audiencia de preparación de juicio oral, una sola de ellas producto de la defensa de Aguilera. ¿Y eso le ayuda a la defensa? Estoy pensando en abonar el tiempo de las cautelares. No, eso es lo que sostiene, esa es la teoría de los querellantes. Pero la verdad es que nosotros tenemos un defendido que está totalmente privado de libertad, por lo tanto, malamente querríamos mantener el status quo. De hecho, es tan contradictorio lo que usted me está diciendo con nuestro actuar, que nosotros hemos pedido en varias oportunidades ya que se ponga término al arresto domiciliario, hemos apelado a la Corte sin buenos resultados, lamentablemente, pero no es la estrategia buena, la estrategia es comprobar la inocencia de él. Con la prescripción de las pruebas. Hay delitos que, por ejemplo, del cohecho, hay pruebas que datan del 2014. ¿Van a cuestionar esas pruebas justamente por la data? No hay pruebas, los hechos datan de 2000, hay hechos incluso de 2013. ¿Qué van a hacer justamente con esas fechas? Bueno, respecto de esos hechos, además de, como le digo, sostener la inocencia con nuestras propias pruebas y también con la propia prueba del Ministerio Público, también vamos a sostener, por cierto, la prescripción, porque son hechos que son sumamente antiguos y que fueron formalizados más de 5 años después de su ocurrencia, en 2021. Y si habláramos porcentualmente, ¿cuánto de eso estaría prescrito según la visión de la defensa? La gran mayoría de los hechos de la acusación están prescritos. ¿La gran mayoría? Sí. El delito de cohecho está absolutamente prescrito desde 2014 y desde comienzos de 2016, y la formalización, como ya les dije, fue de 26 de julio de 2021. Más de 5 años después. Es imposible que arriesgue de años de cárcel. Los depósitos, ¿no? No, el cohecho tiene que ver con las licitaciones. Ya, claro, las licitaciones. El cohecho tiene que ver con 2 licitaciones. ¿Los depósitos? En el delito de enriquecimiento ilícito ocurre algo parecido, con la salvedad que hay algunos depósitos en los que no alcanzan a transcurrir más de 5 años. O sea, que un pequeño monto que pudiese estar dentro. Sí, hay algunos depósitos que suman un monto marginal del de la acusación que podrían ser juzgados, pero respecto de eso nosotros tenemos pruebas para acreditar la licitud de los depósitos. Abogada, para no quitarle más tiempo y darle también el pase también a nuestros colegas, ¿usted cree entonces que el final de este juicio oral sea Miguel Ángel Aguilera en libertad? O sea, absolutamente. Y esperamos que el final además sea lo más favorable posible a su pretensión, a nuestra pretensión. Gracias, abogada. La vamos a dejar aquí para que los colegas también le puedan Rodrigo. preguntar. Nuestro departamento de prensa también está ahí. Rodrigo, dígame. ¿Andan donde los otros abogados? ¿Siguen ahí? Los que estábamos hablando al principio. Preguntarle precisamente eso, no le alcanzamos a preguntar. No le alcanzamos a preguntar si ellos sospechan que él podría quedar libre hoy día a raíz de la prescripción de los delitos o de las pruebas. Y lo molesto. Hoy día podría salir caminando. Justamente Priscila Vargas me está preguntando, abogado. Por aquí está la cámara, abogado. ¿Pudiese salir caminando Miguel Ángel Aguilera? O sea, sí, en un juicio están abiertas todas las posibilidades y en este caso tenemos 2 problemas, como ya lo habíamos conversado. Uno, la prescripción. Eso estamos hablando con la abogada. Que es responsabilidad del Ministerio Público, evidentemente. O sea, los plazos de este caso son como los plazos de la justicia antigua, esos que se demoraban 8 o 10 años. Bueno, andamos como esos plazos. Ya, y si habláramos de probabilidades, ¿qué tan probable es que, si incluso siendo condenado, no vuelva a la cárcel? Según su visión. Bueno, va a depender de la pena que se establezca, pero como lo conversábamos antes, de acuerdo a la ley, los días de arresto domiciliario se computan como un día de cárcel. Eso es bien poco presentable y yo creo que a la gente le indigna un poco, porque no puede ser equivalente un día en la casa con todas las comodidades a un día en la cárcel. Eso no es justicia. La prognosis de pena que tiene la Fiscalía es que, claro, puede llegar hasta 10 años por la cantidad de delitos, claro, por la reiteración, etcétera. Pero
efectivamente ha pasado una cantidad de tiempo importante, por lo tanto pudiese verse compensado en este sentido. Depende, como decía mi colega, si es condenado 5 años y un día, no ha estado 5 años y un día en la casa. Por lo tanto, la diferencia efectivamente va a tener que cumplirla intramuros. El problema es si se piden 3 años. Ah, claro, si es que es condenado a 3 años y un día, digamos, ¿no? Exactamente. Gracias, abogado. Lo dejamos aquí porque en minutos es inminente justamente el comienzo del juicio. Lo escucho, José Pre. Claro, porque eran 40 minutos de receso. ¿Era para que ingresaran las cámaras, Rodrigo, solamente? ¿Ya están todos instalados adentro? Pero ya salieron. Sí, y estamos todos acá afuera. Es solamente para no contribuir a la dilación, digo yo. Para que nos apuremos con los colegas. Claro, no, es que lo que pasa es que como yo estuve hablando antes con la abogada de Aguilera y nos whatsappeábamos y todo, estaba acá al lado, pero claro, se puso a conversar con nosotros en vivo y aprovecharon el resto de los colegas, entonces no ha entrado nadie a la sala. A ver, vamos a mirar la sala. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que yo estoy viendo acá me huele. Yo no sé qué opinan ustedes, pero aquí me huele que esto de... A ver, tenía ahí un caso gigante para investigarlo no solo por la arista económica, sino que por muchas otras aristas. Para sentar un precedente. Y al final puede esto terminar en un fracaso, pero estrepitoso y rotundo para la Fiscalía. ¿O no? Claro. O sea... Es que pudo haber sido muy contundente, pero hubo aristas que se desestimaron desde un principio. Fraude al fisco, ¿Sí? malversación de caudales públicos, tráfico de influencia. Habían varios delitos que habían... Se optó por simplificarlo al máximo. Economía procesal, claro, desde 2005 con la nueva reforma. Es como quedar encerrado de noche en un supermercado y comerte solamente un paquete de maní. O sea, no sé si me explico. O sea, tení La casa donde está, donde cumple, sufre el arresto domiciliario total Miguel Ángel Aguilera, vale más de 13.000 UF, está en un sector muy acomodado de La Reina, con piscina, y esa casa se investiga y se acusa por parte de la Fiscalía, fue comprada, el pie al menos pagado con dinero mal habido. De eso estamos hablando. Y no cualquier monto, ¿eh? No cualquier monto. 4.000 UF, 120 millones de pesos, en efectivo. Son hartos billetes. Cash. Son hartos billetes. Cash. Y nadie le preguntó de dónde vino esa plata. Es que yo quiero tomar lo que tú decías, José. Puede ser un bochorno máximo esto. Claro. Realmente puede ser un gran bochorno. De partida por la formalidad y por lo que estamos viendo. Y aquí también se ve algo de desigualdad. La audiencia estaba citada ¿para qué hora? ¿A las 9? Claro. A las 9. ¿A cuántas personas? Un ciudadano cualquiera que llega a las 9:05, le suspenden o incluso hacen la audiencia igual. Son las 10:20. ¿Qué falta para que parta esa audiencia? Es que están arreglando, están conversando, están hablando con los testigos, le están dando tiempo a los testigos que vienen, que no vienen. Realmente son estas cosas de la justicia que las personas no entienden. Porque si yo llego tarde a una audiencia, la jueza me reta e incluso puedo perder un juicio si es que yo llegué 10 minutos tarde. O sea, no es que no entiendas, sino que no crees después en la justicia. No creen. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando yo le digo a mis clientes, no, tienes que llegar a las 9 de la mañana o si no, podemos perder el juicio. ¿Y qué pasa en los otros casos en que llegan 1 hora y media o parten 1 hora y media más tarde? Estando todos ahí. Y aquí viene toda la duda, que somos todos iguales ante la ley, aunque unos son más iguales que otros. No sabemos, ¿se acuerdan la abogada querellante de Manuel Monsalve que decía señor poderoso, o era poderoso, o sigue siendo poderoso y no lo sabemos? El concepto básico aquí de receso es cuando una audiencia se inicia y se suspende un tiempo. Aquí ni siquiera partido. Aquí ni siquiera hay receso. Aquí hay atraso. Aquí está pasando algo por ahí entre estrategia o puede ser eventual negligencia o hay algo que está pasando que impide que esto se inicie puntualmente. Esto es una audiencia que lleva años esperando como para que tenga una demora así en este último tramo, en estos últimos 10 metros de Pero ¿sabes carrera? qué me hace sospechar, Pato? La última milla que en esta economía procesal probablemente apelaron también a la mala memoria que tenemos de los chilenos. Pero como nosotros somos periodistas astutos,
hicimos memoria, te trajimos a ti, vino David, pusimos todo lo que se nos había olvidado de esos reportajes que vimos desde el año 2021 o del 2017 cuando tú empezaste a investigar. Pero resulta que, claro, pues, pasó tanto tiempo que ahora es muy probable que ese tiempo juegue en contra de la condena que pueda recibir este caballero. Oye, Rodrigo, ¿es posible averiguar por qué se ha retrasado tanto la audiencia? Eran 40 minutos nomás. Lo tenemos listo, José. Bueno. Lo tenemos listo. Ya hicimos la pega. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que hubo este receso. Primero se discutió si es que se iba a transmitir o no, si es que entraban o no las cámaras. ¿Qué pasaba con los testigos que no vienen hoy día? Bueno, y todo eso está pasando aquí adentro de la sala. Yo me asomé y pregunté. Entonces me dicen, mira, la verdad es que ya estamos más o menos de acuerdo. Eran 40 minutos, me dijeron a las 10:10 que estábamos ok, son las 10:22. 10:22 y esto todavía no comienza, han esperado 4 años porque comience este juicio. Ni siquiera se ve ansiedad por empezar. Entonces, me dicen, mira, lo último que nos falta, no sé, hay ansiedad en los pasillos, aquí están todos. ¿Qué es lo que pasa? Más ansiedad de la prensa. Justamente como ustedes en el estudio, como bueno, tribunal. ¿qué es lo que pasa? No, y los abogados también. ¿Ya? Bueno, me dicen que lo único que le falta, que, es un detalle, pero es importante, es instalar bien el sistema del canal del Poder Judicial para poder transmitirlo. Están en eso. Ya. Terminando eso, entraría. Pero ¿cómo? O sea, eso es lo que me acaban de decir. Eso es lo que me acaban de decir. Imagínate que nosotros no podamos partir este programa a las 8 de la mañana todos los días porque tenemos que ajustar la transmisión a través de la señal de Canal 13 de Se les cayó el Además estamos hablando de discusiones se les cayó. serias. ¿Sabes que a mí me parece que todas esas excusas son como escolares? Porque estamos hablando de instituciones súper serias. Que mira la excusa que dan. No, es que me falta un cable. Claro. Es broma. Es que no se entiende, realmente. Pero estaría ya, no se entiende, estaría Rodrigo. Las pronto. explicaciones que te dan no se entienden. O sea, la audiencia que se transmiten con el Poder Judicial se programan con mucha anticipación, Claro. se chequean los sistemas, es como si tuviera... No, es que tenemos que resetear el computador. Por favor, en serio, las explicaciones Claudio. son pésimas. Lo que pasa es que, a ver, cuando yo llegué acá a las 7 de la mañana, lo primero que pregunté, un poco una respuesta obvia es ahora, es si es que lo iban a transmitir, si es que íbamos a entrar o no. Pero eso se resuelve, y tú lo sabes muy bien, una vez que ingresan todos los intervinientes a la sala. Y ahí recién deciden si nosotros entramos, si entran solamente las cámaras, si entra solo el periodista o si se transmite por el Poder Judicial, por el canal de YouTube. Eso luego de ser resuelto, hubo 40 minutos para poder resolver los detalles y ahora ya debiese hacer cosa de minutos, estamos todos esperando acá. Ya, pero el Poder Judicial tiene sistemas de respaldo, tiene data center de respaldo, no tiene una red Wi-Fi de 2G, tiene una red Wi-Fi bastante poderosa con red óptica, para que estemos 1:10 esperando. ¿Es tan buena la red de Wi-Fi que la usan hasta en Santiago 1? Imagínate lo poderosa que es. ¿En serio? A lo mejor se venció el cable tantos años esperando la audiencia. El cobre ya está... Sí. No, Rodrigo, pero realmente sí. parece que ni siquiera han empezado a entrar. Sí. No, si ya entró el fiscal. ¿Ya? El fiscal entró raudo, ingresó. Ingresaron los querellantes también y ingresó la defensa. Ya están todos dentro de la sala. Es decir, ya sería cosa de minutos que abran la puerta y digan, ok, ustedes pueden Ya. ingresar. Y ahí, a ver, ¿qué es lo que va a pasar hoy día? Para que probablemente usted, si no tiene experiencia en cómo funcionan estos procesos, ahí primero se va a hacer una suerte de lectura, ¿no? Y luego cada una de las partes va a hablar. Y aquí te doy otro datito, que tampoco lo sabe nadie más y que usted se va a enterar más adelante. La primera parte de la defensa de Miguel Ángel Aguilera va a ser una suerte de discurso, como de declaración de principios. Ahí vamos a tener que estar súper atentos, porque va a hablar justamente sobre viene de qué se preparado. trata el juicio y de qué no se trata el juicio. Ya. Sí, claro, no, eso está preparado. Hay una suerte ahí de discurso. Entonces, primero habla de la fiscalía, después la parte de querellante y después entonces vamos a escuchar a la abogada Berrigo dando esta suerte como de discurso al principio, en donde van a hablar de qué se trata el juicio No, claro. y de qué no se trata, a propósito de todos los detalles que se han sabido por la prensa, de los vínculos justamente con personas vinculadas a, valga la redundancia, a causas sumamente graves
y ya lo sabemos, ¿no? Tráfico, robo con homicidio, incluso habían cerca de 60, más de 60 funcionarios que estaban contratados por el municipio con antecedentes. Entonces, probablemente va a ser algo de referencia a eso. ¿De qué se trata el juicio? Y aquí el juicio se trata de 3 cosas. Ya lo saben ustedes, ¿no? El cohecho, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. Ya, o sea, hacen en la apertura del juicio una... Lo que ocurre, para las personas que no están viendo, es como se ve en las películas de Estados Unidos. Yo mismo estaba pensando. Las películas de Estados Unidos donde hay un alegato de apertura. Claro. Es lo más cercano. Este juicio es lo más cercano a lo que se ve en las películas. A diferencia que a uno no lo dejan pararse, sino uno siempre está sentado. Está el alegato de apertura de la Fiscalía, de la parte querellante, como nos describía Rodrigo, y de la defensa. Cada parte hace su exposición sobre la teoría del caso que tiene. Pero básicamente es un discurso. Es un discurso argumentativo. Durante estos días de juicio, el fiscal intentará mostrar a mi cliente como un demonio, pero por Dios es un servidor público. Espérate. Podrá haber cometido errores, pero eso dista mucho de cometer delitos. Esto puede durar varios días. Es lo más parecido a una película y esto es lo más parecido a una serie de Netflix. No, esto sí. Sí. Ya 8 años, de hecho. Claro. Esta causa es que... y va a durar varios días. Hoy día quedó reducido a esto, pero hubo varias causas paralelas. O sea, está la causa madre, podríamos decir, lo que tiene que ver con la acusación por narcotráfico contra un funcionario público en San Ramón, que es la que veíamos recién, del Chino Pinto, que la llevaba el fiscal Leonardo Zamora y obtuvo condena por narcotráfico, encapsulado a lo que hacían ellos. Después hubo otra, aquí se acordará también David, que tiene que ver y que terminó en un juicio abreviado contra el ex concejal de San Ramón, Zapata, Miguel Ángel Zapata, José Miguel Zapata, que en un abreviado finalmente fue condenado por cohecho reiterado. Pero también... ¿Un juicio abreviado por eso? Por un juicio abreviado y también por licitaciones truchas en San Ramón. Pero también quedó esa causa encapsulada solamente en la responsabilidad de Zapata. Son puros hilos que se cortaron, que podrían haber eventualmente llegado a Miguel Ángel Aguilera, pero que se cortaron, quedaron encapsulados en un lado. Y disculpa, Patricio, de hecho en esa causa del abreviado del ex concejal Zapata, él reconoce el cohecho a Miguel Ángel Aguilera como una de los delitos. ¿Ya? Y efectivamente él fue condenado en ese abreviado y entiendo que tampoco pasó mucho por la cárcel, digamos. El 2021. 2021. Claro. Entonces habían varios hilos que llegaban a Miguel Ángel Aguilera y que en algún momento la Fiscalía, en el proceso, se fueron desactivando, se fueron cortando esos hilos. Y hoy queda, probablemente, como decías tú bien, Repe, el hilo más delgado. Esto. La casa, finalmente, cómo se compró esa casa, donde se configuran los lavados activos, estos depósitos parcelados, que también donde se configura el lavado de activos, porque ese pago que se acusa de coima fue separado, ese gran pozo fue separado en pequeños pagos parcelados, ahí se produce el lavado de activos. Y termina básicamente por esto, nada se investigó o se llevó a tribunales lo que tenía y guardada relación con posibles vínculos con el narcotráfico, nada que tenga que ver con estos negocios que, bien decía David, se investigaron como impropios con un ex concejal y terminó en esto. Pues un ex concejal Zapata, ¿cierto? Acusado por cohecho reiterado. Un cohecho solito que... Y negociación incompatible. Y negociación incompatible. O sea, ya con esos delitos llegar a un juicio abreviado me parece que no debiera ser. Bueno, de hecho... O sea, no debería estar permitido por ley que frente a un cohecho reiterado y negociación incompatible tú tengas la opción de llegar a un juicio abreviado. Me parece que es como llegar a un juicio abreviado por 8 tipos de delitos que no quisiera decir hasta ahora, digamos, que uno diría... O sea, el homicidio tú no puedes llegar a un juicio abreviado, así que... Creo yo que no debiera, o un delito de violación o de abuso tampoco debiera tener la posibilidad. Y fíjate que haciendo memoria... ¿La justicia lo permite? Fíjate que haciendo memoria, Aguilera logra salir de la prisión preventiva, ¿ya? Con el argumento de que él iba a llegar a un acuerdo para un procedimiento abreviado con la Fiscalía, ¿ya? Y le otorgan, ¿no es cierto?, el arresto domiciliario total, bajo ese argumento, que primera vez que nosotros veíamos que no había nada firmado, oleado y sacramentado, no, un posible acuerdo,
sale de la prisión preventiva y finalmente el abogado decide echarse para atrás con el acuerdo abreviado y el tipo salió de la prisión preventiva de esa manera. Entonces han sido muchas cosas muy extrañas en claro. estos, o sea, en estos años. Ahí es donde se juega la economía procesal, que a lo mejor la Fiscalía picó el ganchito y al final no le cumplieron la palabra. Pero lo que yo encuentro insólito es que, bueno, ok, pero dentro de ese juicio abreviado, según te entendí, David, este ex concejal Zapata reconoce que la coima, el delito de cohecho, iba hacia Miguel Ángel Aguilera. ¿Sí? Entonces ya prescría lo que prescría, eso ya está demostrado entonces. Pero eso ya está zanjado por la justicia. Eso es una verdad incuestionable. Hasta si ya eso se queda dentro de un fallo o de un acuerdo condenatorio, yo me imagino que eso es una verdad que no se puede cuestionar. Entonces la Fiscalía tendrá que decir, mire, este señor fue condenado por el tribunal y reconoce que estas cuestiones iban para allá. ¿Sirve de algo eso o no sirve de nada, mi querido Claudio? Hay que distinguir, como diría un distinguido profesor de Derecho. Hay que distinguir la comisión del delito y la prueba que yo puedo y yo tengo para acreditar ese delito. La prescripción opera desde que se comete el delito. Y si es que aquí se cometieron delitos entre el 2012 y 2017, esas son las imputaciones, se formaliza el 2021, independiente de la prueba que yo pueda tener, y esa fue la primera aclaración que hizo la abogada defensora sobre la prueba. Dijo, una cosa es la prueba, y otra cosa son los delitos. Uy, Claudio, y en un porcentaje ya de 100 casos, ¿en cuántos casos en la justicia chilena pasa esto? Que prescriben, pero en este nivel, a este nivel de imputaciones. A este nivel de imputaciones, cada vez menos, pero sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo no solamente en delitos graves, sino también en faltas donde el Ministerio Público tiene que requerir en 6 meses y no lo hace. Y delitos que para las personas son muy importantes, la Fiscalía se queda sin juicio. Oye, yo no se olvidan cosas, pero aquí me estoy recordando a propósito del ex concejal Zapata, que llegó a un abreviado por delito asociado a corrupción, se intentó escapar del país en su momento, el 7 de mayo de 2021. Iba para Canadá, se iba a fugar y la policía lo detuvo en el aeropuerto. Esta cuestión fue un escándalo y fue un escándalo repetido. Fue durante 2017, 2021. Muchas veces estuvo en las portadas. Lo que pasa es que, claro, la memoria es frágil y van quedando cosas... No, estábamos en la mitad de la pandemia. Sí, claro, van quedando cosas al lado. Otras preocupaciones. De otras cosas. La verdad es que da para serie de sí. Oye, Rodrigo, esa imagen es envío de Miguel Ángel Aguilera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ahora, exactamente. Mira, a ver, ingresó y lo que hizo inmediatamente fue hablar con la abogada de Ríos. Algo le dijo al oído, yo puedo interpretar qué fue lo que le dijo, ahí yo te voy a comentar. Luego eso tomó posición en la silla donde tú lo estás viendo, eso está totalmente en vivo. Eso está pasando ahora. Ahí está Miguel Ángel Aguilera, frente a la justicia, en este juicio que tan esperado, ¿no? Por todas las partes, finalmente. Bueno, y se tomaba la cara... la nariz, se tomaba las manos, es decir, no sé cómo interpretarlo, pero a ver, hay una suerte de tensión, diría yo, una suerte de ansiedad probablemente, está ahí como tú lo ves, ¿no? Se ha cruzado los brazos, está tratando de escuchar y estar bien atento a esto que puede durar varios días. Se fijaron la audiencia entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde durante el tiempo que dure. Puede durar incluso hasta un mes, no lo sabemos. Pero esto no va a terminar hoy día, no se va a resolver hoy día. Y lo que pidió la defensa, que probablemente es lo que él le dijo al oído a la abogada de Ríos, es que luego de terminada la jornada se quedaran al menos 1 hora más, que tuviera un permiso de 1 hora más para ver detalles, para conversar sobre la jornada, lo que fuera necesario, cuando fuese necesario y que estuviese autorizado para eso. Recordemos que él está con arresto domiciliario total. Entonces eso tiene horario y hay que cumplirlo. Entonces, una vez terminada la jornada, se le autorizó para que esté junto con su abogada al menos hasta 1 hora. Entendemos que dentro de la sala. Claro. Eso le tiene que haber dicho al oído. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo bastante tranquilo. Se ve bastante tranquilo, sí. La pregunta es,
va a hablar en el juicio al inicio. Los imputados siempre tienen la posibilidad de, realizados los alegatos de apertura, que puedan hablar. Le preguntan al imputado si es que quiere decir algunas palabras o si quiere dirigirse hacia el tribunal. ¿Va a hablar? Buena pregunta. Hoy ya comenzó. Ah, mira ya. A ver, escuchemos un poquito lo que se está diciendo. Número 675594. Están dando las direcciones. Acá son tres jueces. Sobre su remuneración abonada como alcalde en dicha municipalidad, que alcanzó entre enero de 2013 y diciembre de 2017 la suma de 173.894.578. Obtuvo entre enero de 2013 y septiembre de 2017 ingresos relevantes e injustificados, en adición a su remuneración descrita por 139.791.000 en 56 depósitos en efectivo por caja de acuerdo al siguiente detalle. Se consigna un esquema gráfico en relación a los depósitos efectivos en la cuenta corriente número 0006755-942-8 del Banco Santander a nombre de Aguilera Sangüesa Miguel. Conforme lo indicado en este esquema, es posible el siguiente desglose. A1. Por un total de 39.240.000, 20 depósitos registran un depósito identificado, comillas, Daniel García o comillas, Daniel, quien correspondería al coimputado Daniel García Vega, coimputado en la causa y a la época funcionario de la Municipalidad de San Ramón, conforme a la siguiente secuencia. A2. Por un total de 28.541.000, 7 depósitos registran un depositante identificado como, comillas, titular, comillas, Miguel Ángel, cierre comillas, o comillas, Miguel, quien correspondería al imputado de la causa Miguel Ángel Aguilera Sangüesa. A3. Por un total de 11.150.000, 5 depósitos registran un depositante identificado como, comillas, Mónica Aguilera, cierre comillas, o Mónica A, cierre comillas, quien corresponde a Mónica Mercedes Aguilera Sangüesa, ex concejal de la Municipalidad de San Ramón, luego consejera regional del Gobierno Metropolitano y hermana del imputado Miguel Ángel Aguilera Sangüesa. A4. Por un total de 32.800.000, 13 depósitos registran un depositante identificado bajo la denominación, comillas, 1, cierre comillas, o comillas, 2, cierre comillas. A5. Por un total de 2.990.000, otros 2 depósitos registran un depositante identificado como, comillas, Erika Meléndez, cierre comillas, o Erika... Mira, aquí yo estaba haciendo solamente puntos de comparación a otros casos que hemos abordado, pero solamente haciendo memoria con lo que ocurrió con la alcaldesa Karen Rojo, 27 millones de pesos, con los cuales no se compró una casa, pero así todo fue condenada a 5 años de pena efectiva. Prisión efectiva. ¿Cuál es la disparidad de criterio aquí? Porque aquí, claro, estamos hablando de 173 millones, lo que yo acabo de escuchar, 56 depósitos, cada depósito, 7 depósitos de 21 millones de pesos, desde el año 2013. Y si nosotros comparamos, o sea, sería bien dispar o injusto si es que este caballero recibe mucho menos en condena a la alcaldesa Karen Rojo. Y además que la condena de Karen Rojo fue ratificada por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema. O sea, no es que sea capricho de un tribunal X. A eso voy. ¿Por qué es tan distinta la cosa? Sí, es distinta. A ver, ahora estamos no en un juzgado de garantía, estamos en un tribunal de juicio oral en lo penal, donde hay 3 jueces. El estándar es mucho más exigente, pero así como es exigente, las penas que se pueden abordar en un tribunal de juicio oral son mucho más altas. Y por lo tanto el Ministerio Público va y acusa para ir a un tribunal de juicio oral para lograr la mayor penalidad posible. Pero, insisto, yo creo que aquí estamos hablando de prescripción, de algunos hechos que me parece que ya transcurrió el tiempo a la época de la formalización que ocurrió el año 2021. Si el problema es que esto ocurre entre el 2012 y 2017 y la formalización recién ocurre el 2021. Sí, lo que pasa es que a raíz de esas prescripciones,
por lo que entiendo que comentaba Rodrigo, al menos el 10% del total de esos montos cuestionados, al menos el 10% no estarían prescritos. Entonces son cerca de 17 millones de pesos. Aquí eran 27 millones de pesos Karen Rojo. Por eso yo te preguntaba, ¿es importante el monto? ¿O basta que sean 5 millones de pesos o 3 millones de pesos? Todo es importante y la defensa que dijo inmediatamente, yo puedo justificar esos montos. Y yo puedo justificar, ¿en qué términos justificar? El origen de esos fondos para que no exista enriquecimiento ilícito. Entonces, si es que uno considera todos los años que ha estado en prisión preventiva, en arresto domiciliario total, me parece que si es que la Fiscalía llegara a obtener ya, seamos optimistas, esto es un acto de fe. Ya. Seamos optimistas, 7 años. Con la atenuante, agravante, 7 años. ¿Tiene cuántos años de prisión preventiva y arresto domiciliario? ¿3 años? ¿3 años y medio? Más o menos. Sí, al menos 3 años. Ya, bueno. Si es que tiene cumplida la mitad de la condena, ya es sujeto beneficiario de ciertos beneficios Porque los intracarcelarios. beneficios son desde los 3 años. Desde la mitad de la condena, al menos. Desde la mitad de la condena. Los mejores son desde la mitad de la condena. Y si es así... Hay algunos que no llegan ni a la mitad y ya tienen beneficios, están fuera. Bueno, por eso estoy siendo... Es solamente para recordar el caso Hugo Bustamante. Y con eso así de grave. No había, ni siquiera había llegado a la mitad de la condena. Pero bueno, si él ya tiene 3 años y medio de condena cumplida, muy difícil que tenga cárcel efectiva. Es muy difícil. Sí. Por eso la confianza de los abogados hoy día, si cuando hablaban con Rodrigo ellos estaban seguros que iba a salir por la puerta ancha. No, espérate, y la cara de funeral de los querellantes. Sí. Ellos estaban resignados. Es que yo creo, no de funeral, de resignación. Sí. Exactamente. Bueno. Es resignación. Básicamente, cómo ha operado este caso en los últimos 10 años. El tema es que, yo insisto en la comparación porque también era alcaldesa, pero Karen Rojo no se compró una casa. Pues. Aquí hay una evidencia de que sí hay una compra de una casa en donde el pie se pagó en efectivo más de 100 millones de pesos. Pero este es el criterio y es el estándar que debiera seguir. Me parece que en el caso de Karen Rojo se aplicó el estándar más exigente, más rígido, pero es el estándar que se debe exigir a las personas que tienen un cargo público. Es lo que uno espera. Es lo que uno espera, es la expectativa, la legítima expectativa que tienen todos los ciudadanos. Porque uno lo que ve aquí además son más agravantes. Yo te estoy hablando desde ciudadana, porque yo sé que al final aquí todo lo que corre la justicia, supuestamente la justicia es ciega, ¿cierto? Pero resulta que como ciudadana es bien injusto porque aquí hay muchas más agravantes. Si incluso fue una misma magistrada que dijo que esto era un atentado a la democracia. Aquí se incluyeron personas condenadas por narcotráfico a un municipio. Entonces, de verdad yo siento que sería muy frustrante si es que no se consigue una pena mayor. Mira, para entender lo que estaba pasando en ese preciso momento que hablaba la magistrado, no sé si se podrá hacer un zoom back a la cámara ahí que estaba mostrando recién la formalización el juicio de Aguilera. Aparece Mónica Aguilera, que es la hermana, como bien decía, sí, de Miguel Ángel Aguilera. Que ingresó con él al Centro de Justicia de Pelito Negro. Ella fue parte del Comité Central del Partido Socialista, integrante incluso de la lista de Álvaro Elizalde. Y lo que relata recién la jueza es que esa persona de ahí, según la Fiscalía, es que de dinero mal habido, sí, agarró esa plata y la depositó en las cuentas de su hermano Miguel Ángel Aguilera, esas personas que están ahí. Claro. Y que el ex jefe de gabinete, Daniel García, ex jefe de gabinete cercano, sí, hacía lo propio. Sacaba plata, platas sucias, platas negras, a juicio de la Fiscalía y la depositaban a su nombre. En cuentas parceladas. Claro, a Miguel Ángel Aguilera, fraccionadas para que no se detectara un monto. Si te depositan 170 millones de pesos en tu cuenta, alguna alerta va a salir, va a saltar. Claro, porque hablaba, por ejemplo, no es que depositara 63 millones de pesos de una, sino que eran 7 depósitos de 21 millones de pesos. Va a ser la piola. 7 depósitos para completar 21 en el nombre de Mónica Aguilera, eso es lo que entendí yo. Sí. Entonces... toda la razón. Entonces lo que pasa es que en el talón del depósito ponía Mónica A, Mónica Aguilera. Eso es como vender droga y arboleta, digamos, porque si lo estáis haciendo cochina, ponle perico los palotes, digo yo. Y eso se hacía de distintas sucursales bancarias. Claro. Algunos elegían la misma, de hecho. Pero mira, imagínate, además, la forma de hacer los depósitos. Porque ¿cómo hacemos nosotros los depósitos actualmente? Por transferencia, pues. Muy pocas veces vamos al banco. Entonces llegabas con la platita en efectivo. ¿Y de dónde viene la plata en efectivo? Porque seguramente venían con billetes de lucas o de 10 lucas.
Eso es lo que acusa la Fiscalía y donde se configuraría el lavado de activos. Porque tratar de mantener de a poco esos depósitos, a juicio de la Fiscalía, es lo que obviamente es un delito. Y de ese fraccionamiento, de esa engorda, a juicio de la Fiscalía, es que termina juntando lo suficiente para pagar el pie en efectivo de su casa con la que cumple arresto domiciliario total. Mira. Eso es lo que está pasando en este momento. Es que sigue enumerando los depósitos. Porque eso es parte del desglose de todos estos depósitos que finalmente suman esta gran cantidad de plata. Hoy día vamos a ver cuánto se le está acusando también de enriquecimiento ilícito, porque estábamos hablando del tema de la casa, pero no sabemos si hay más, ¿o sí? No, yo entiendo que la Fiscalía, en esta investigación está a cargo del fiscal Víctor Núñez, ya tiene considerado cuánto es el monto total de estos depósitos. Sí. Ya se acusó por cierto monto. Pero yo también, un poco más son 260 millones de pesos. Pero yo también me cae siempre me ha caído la duda. Esto es lo que se le pilló. ¿Cuánto habrá sido realmente? Y además, otra duda que yo tengo, ya que quizá no estamos saliendo del tema, es cómo ha financiado todo este tiempo a los abogados. Él, ¿no es cierto?, fue a un estudio jurídico ni más ni menos del barrio El Golf, no tomó la Defensoría Penal Pública. Entonces, ¿cómo ha vivido Aguilera todo este tiempo y cómo financió a esos abogados? ¿Quién le estará haciendo la caja, digamos, para el pago de todo esto? Es una duda que uno tiene, digamos. Siempre hay una colecta. ¿Cuánto gana un alcalde? A ver, en el tiempo que Aguilera era alcalde, unos 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, no más que eso. A no ser que haya sido extremadamente precavido y haya ahorrado. Claro, pero no lo creo. Pero eso no se cuestiona, Claudio. No se cuestiona. No, porque al final puede decir, no, es que mis familiares me están ayudando. No, eso no se cuestiona. Es que ni siquiera se cuestiona. No, así es. Y en muchos de estos casos políticos lo que hemos visto, y no solamente en casos políticos, sino en casos de carabineros, etcétera, es colectas de que empiezan a recopilar dinero para una defensa que puede costar muchos millones de pesos. Y muchos millones de pesos durante el tiempo que dura además el juicio. Aquí estamos hablando de una persona que lleva más de 5 años en una investigación y por lo tanto los honorarios no solamente van por el caso, sino por la duración, por los hitos que va teniendo, por los éxitos y por los resultados. Ya, nos vamos a mantener atentos a esta audiencia, en contacto con Rodrigo Pérez, y por supuesto quiero agradecer a Patricio Núñez, que estuvo investigando esto hace ya varios años. Viniste con toda tu artillería y todo tu conocimiento, porque la verdad es que ha sido igual un caso bien complejo, Pato, pero del cual vamos a seguir pendientes. Y por supuesto también agradecer a David Cabedo, ex concejal de San Ramón, porque también es bien relevante la experiencia de cómo lo vivieron ustedes. Muchas gracias. Vamos a tomar contacto ahora con Delfina Gómez, que está en una fiscalización. ¿Qué pasó con los choferes de estos buses interprovinciales, Delfi? Mira, Pri, exactamente. Este bus venía directamente desde Lampa, desde Colina. Y resulta que llega acá la fiscalización. Venían 2 conductores al interior con muchos pasajeros, yo te diría que alrededor de 30, y le piden los papeles. ¿Qué pasa? Cuando le solicitan los papeles se dan cuenta que te debía 12 millones en multas y que además tenía el permiso de circulación falsificado. No te puedo llegar a creer. Pero mira, aparte que el bus de mirarlo, hay que sacarlo de circulación. Le falta un poco, tiene la pintura rara, tiene un dispositivo de luces adelante. El foco para bloquear los Pero eso no es un bus interprovincial, es una micro, po. Oye, pero a ver, ese asiento. Pero viene de Lampa, bro. Igual estamos en la misma provincia, pero. O es Chacabuco ya, no sé. Creo que no. ¿Pero viene de Lampa? Viene de Lampa, bro. Viene de Lampa y se sentaba como en el fierro del asiento. De Lampa. Bueno, hay muchos reportajes también desde el 13 a propósito de lo que está pasando en Lampa y en Colina, de estas micros que se están enfrentando a otros y que sorprende realmente cómo todavía se mantengan sin patente. O sea, no, pero sí que es insólito. Y efectivamente, Lampa es de la provincia de Chacabuco, entonces técnicamente es un bus. Y aquí vamos ahora, a ver. Oye. Ah, mira qué lindo. Estamos con Marcial Sánchez,
que no solamente me está contando de sus viajes especiales que está coordinando ya con su señora. Así es, Sí. estamos en eso. Sí, ¿Siempre estamos tienen en viajes espirituales? eso. No, por favor. Son espiritualmente humanos. Ay, 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 ay. No, hoy día, oye, yo quiero partir de otra... ¿Me permiten? Sí. Pero por favor. Magdalena, hija, feliz cumpleaños. ¿Le gustaron los chocolatitos de ayer? Le encantaron. Saben ustedes que aquí con el equipo, ¿se acuerdan? Estuvimos ayer haciendo chocolate y nos llevamos un paquete, la Pris ahí, el repe, Lo envolvimos ¿de acuerdo? bien Los artesanalmente, envolvimos pero con y se mucho los cariño. entregamos y estaba muy contenta ella. Vimos las fotos. Qué cosa más maravillosa cuando uno cumple años y más aún los 18. Es otra etapa. ¿eh? Estaba feliz ella hoy día en la mañana. Les agradezco a ustedes de acuerdo al regalo de tu Con día. mucho cariño, con mucho cariño. Oye, ¿sabes qué pasa? Es que además cuando uno imagina que la Semana Santa es especial para los cristianos, pero para otras religiones, ¿qué pasa en Semana Santa? Por ejemplo, con los judíos. Bueno, hay la Semana Santa de los cristianos. ¿De acuerdo? Eso es lo que para los judíos Jesús es un profeta más. ¿De acuerdo? Por tanto, no hay una relación tan directa. Bien, más aún, hay pasajes bíblicos donde se acusa al mundo judío que entregó, de acuerdo a Jesús, a la cruz. Entonces, si el mundo judío hoy día está esperando todavía la venida del Salvador. Por lo tanto, no es así. Para el mundo islámico también es distinto, porque en el mundo islámico Jesús también es un profeta. ¿De acuerdo? Es Isa. Correcto, ¿de acuerdo? Y resulta que al ser un profeta lo respetan y también respetan a María, bien, la madre del profeta. Mariam. Entonces, cuando uno empieza a recorrer las otras religiones, nos vamos quedando en el cristianismo. Y en el cristianismo en todas sus expresiones, por favor, ortodoxos, rusos, de acuerdo, griegos, anglicanos, de acuerdo, en fin, Pero, protestantes Marcial, en general. Es bien curioso porque efectivamente la Semana Santa parte con el ingreso de Jesús a Jerusalén. Así es. Que iba a Jerusalén precisamente a celebrar la Pascua judía. Sí. Porque los judíos también tienen una Pascua que calza relativamente con la nuestra. Sí, es interesante eso. No hay que olvidar nunca que Jesús nace en el seno de una familia judía. Sí. Y Jesús tiene muy pocos pasajes cuando él es joven, que uno de ellos es cuando entra al templo. Sí. ¿De acuerdo? Y en el templo, de acuerdo, él habla, de acuerdo, frente a todos los sacerdotes judíos y da cátedra, ¿de acuerdo? Y le preguntan sobre Jesús, sobre Dios, y él da cuenta del Dios judío, el Dios de Abraham. Esto no hay que olvidarlo, ¿eh? Es el Dios judío, el Dios de Abraham. Por eso algunos cristianos dicen que la religión mater del mundo cristiano es el judaísmo, lo cual es cierto. Más aún, hay pasajes de la Biblia, para que usted sepa, hay pasajes del Antiguo Testamento que vienen de libros judíos, ¿de acuerdo? Y en el mundo cristiano se le llama Pentateuco, ¿de acuerdo? Esos son libros que vienen también del mundo judío. Exactamente, sí, básicamente todos vienen de Abraham, incluso el Islam. Son las religiones abrahámicas que se conocen, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Perdona, y eso es bien importante, porque resulta que tienes un solo Dios, claro, el judaísmo, el cristianismo, ¿de acuerdo? Y el Islam, y todos convergen de forma distinta al mismo Dios. Eso es maravilloso esto. Bueno, sí, la diversidad humana. Pero fíjate que te quería hacer otra pregunta, porque muchas veces, nunca se ha tomado la Biblia desde la historiografía como un documento histórico. Sí. Tiene cosas que se han rescatado, que coinciden con investigaciones históricas y todo. Entonces muchas veces uno se pregunta, ¿cuál es la evidencia histórica de Jesús, por ejemplo? Bueno, son varias las evidencias históricas de Jesús, partiendo por la Biblia. Ahora, ¿por qué? La pregunta que nos hacemos los historiadores, ¿por qué unos documentos sí y otros no? Claro. Todos sí. Es decir, los historiadores tomamos documentos antiguos y los documentos antiguos los tomamos y los tratamos de contrastar con otros documentos, lo que se llama la historia comparada. Y cuando empezamos a hacer historia comparada nos damos cuenta que efectivamente la Biblia, como aparato histórico de estudio, tiene elementos muy interesantes. Claro. Por ejemplo, yo le invito a usted, señora y señor que está observando, viendo, y a ustedes también, a que tomen, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Y cuando uno toma Hechos de los Apóstoles, uno se da cuenta, de acuerdo, que ahí empieza a haber pasajes, primero del lugar, cómo eran los lugares, cómo era el mercado, cómo se compartía, cómo era la vida, y uno toma eso y se va a textos de época y se cruzan. Claro.
Como cruzan. los de Plinio el Viejo. Claro, y ahí otros tenemos historiadores romanos que sí daban cuenta Claro, de que la terminan existencia. dando sustento o credibilidad al relato de hecho de los apóstoles. Claro, Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven, ¿de Plinio el acuerdo? Joven. Plinio el Joven son historiadores romanos, ¿de acuerdo? Del siglo I, siglo II, que dan cuenta de que existió el cristianismo. Una secta, decía, de acuerdo, Plinio Joven, Claro. ¿de acuerdo? Una secta judía, un grupo de personas, ¿de acuerdo? Que seguían a un personaje, ¿de acuerdo? Y a ese personaje le decían el Cristo, el resucitado, que le molestaba mucho a los judíos, ¿de acuerdo? No, sí, es súper, bueno, ese estudio es súper fascinante y un montón de cosas que además se han ido apareciendo, sobre todo, me atrevería a decir yo, en los últimos 200 años, 150 años, donde ha habido muchos descubrimientos. Pero yo te preguntaba sobre este ingreso de Jesús a Jerusalén a propósito de la Pascua judía y nos vamos a ir Con Catalina Hinojosa. con Catalina Hinojosa porque tiene una persona muy especial que nos va a hablar precisamente de qué pasa en el mundo judío en esta fecha. Cosas que nos encanta saber, conocer y pues aprender. esto es parte de la cultura. Exacto. Hola, Cata. Hola Pri, Repe, Marcial, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá en el estudio? Efectivamente estoy con Daniel Sanz, quien es rabino y nos va a contar un poquito más acerca de toda esta cultura y también de las tradiciones. Vamos a mostrar también qué es lo que tenemos a nuestras espaldas. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy agradecido primero, me permiten invitarlos a casa y una de las tradiciones judías, especialmente en la Pascua, es tener invitados, así que muy feliz de tenerlos en casa. Daniel, si podríamos hacer un recorrido y que nos comiences a contar todo lo que estamos mostrando aquí en pantalla. Bueno, primero, seguramente ven varias cosas que son extrañas y esto tiene una función. La función de que haya cosas o alimentos que son diferentes es para llamar la atención. La idea de la Pascua, que nos recuerda la libertad, ¿sí? Tiene como fin, ¿sí?, desarrollar un aprendizaje sobre la libertad. Y este aprendizaje tiene que ver con poner alimentos que nos llamen la atención, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, para que ellos pregunten. Y al preguntar, entonces, obviamente, se desarrolla el interés y el aprendizaje. Y por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí en este momento? A ver si es que... Mira, primero tenemos, este es un plato tradicional. Este no se come, este está solamente de muestra, justamente para llamar la atención. Y entonces tiene un hueso y un huevo duro quemado, el cual representa los sacrificios, el compartir una comida que se hacía en la época del templo. Antes en el programa hablaban sobre la época del templo y Jesús en el templo. Bueno, iban justamente a compartir, uno dice un sacrificio, se hacía un animal, bueno, se hacía un animal, era un asado, digamos, que se hacía y se comía. Luego hay hierbas amargas, esto... lo que hace, en este caso, ¿sí?, están rebajadas un poquito con remolacha, por eso el color así un poquito fuerte, para que no sea tan fuerte, y nos recuerda la amargura de la esclavitud. Por otro lado, tenemos en el hemisferio norte, ¿sí?, y la festividad de Pascua es llamada en el texto bíblico Hag Aviv, la fiesta de la primavera. Entonces ponemos algo verde que recuerda la primavera. Y por otro lado, como es una festividad que nos recuerda lo que ha sido la esclavitud, por eso entonces se pone una pasta ahí que es entre manzana y miel que recuerda la argamasa. Oye Daniel, y además de toda esta comida que vemos acá, al sentarse uno a la mesa, ¿qué hace? Tú me lo mencionabas recién, niños preguntando, a ver si me puedes contar un poquito más. Mira, finalmente lo que se hace es que tomamos este libro, un libro maravilloso que se llama Agadá. Es un libro que la traducción de la palabra Agadá significa el relato. Hay un precepto bíblico que dice, y le relatarás a tu hijo. Las personas iban y le preguntaban, rabinos, ¿cómo hace el relato y cómo? ¿Cómo hago para relatarle? Entonces, hace 2100 años establecieron un manual didáctico con 15 pasos para enseñar cada uno de los pasos que se hacen en esta cena para relatar, desde hablar sobre el panásimo. Ah, claro, que es lo que tenemos acá. El panásimo, ¿sí?, que es lo primero que se empieza y se levanta y se dice, este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres cuando fueron esclavos en Egipto. Y dice, inmediatamente, todo el que tiene hambre, que venga y coma. Sí. Por lo tanto, bueno, bienvenidos para comer, pero además representa algo importante. Si yo recuerdo mi esclavitud,
tengo que aprender de eso, podría hacerme una persona resentida. Sin embargo, ¿qué hace? Enseño a que con eso soy solidario. El que tenga hambre, que venga y coma. Y te quería hacer una consulta. ¿Alguna similitud con Semana Santa? Que claro, justo estamos en la misma fecha. Todas las similitudes. Ayer hablaban un poquito de por qué la fecha de Semana Santa. Bueno, si ustedes no saben cuándo es Semana Santa, pregúntenle a un judío cuándo es Pesaj. ¿Sí? Porque Pesaj, la festividad judía, comienza con la luna llena. ¿Sí? Con la luna llena de la primavera en el hemisferio norte. Inmediatamente después va a ser Semana Santa, porque de hecho la Semana Santa fue una cena de Jesús, una cena como esta, donde seguían los 12 pasos, ¿sí? Donde preguntaban, donde tenían el panásimo, que se convierte, ¿sí? Luego en una tradición muy arraigada dentro de la tradición cristiana, y por supuesto el jugo de uva. De hecho, justo también hay un alcance con este panásimo, se pueden hacer muchas otras cosas más. De hecho, aquí vemos justamente otros platos que tienen este ingrediente, ¿no? Es así, porque durante toda esta semana no podemos tener nada leudado. El panásimo, y ustedes recuerdan que Jesús dijo, este es mi cuerpo. El panásimo es un pan que no alcanzó a leudar. Y como no alcanzó a leudar, representa eso que crecería, entre comillas, lo que crece es el ego. Entonces, este es un pan que antes de 18 minutos se mete en el horno y queda entonces ácimo y no crece. Cuando Jesús está diciendo, este es mi cuerpo, está diciendo, yo soy humilde. Y eso es lo que nos está enseñando, humildad. Y ese es el aprendizaje. Y por lo tanto, toda la comida que nosotros tenemos se hace con panásimo, ¿sí? O se hace con el panásimo molido y se vuelve a trabajar. Es más difícil, obviamente no leuda, pero una de las cosas importantes para enseñar sobre la libertad es interesante, porque toda esta semana no podemos tener leudado y es una restricción. Quiere decir que Claro, y la libertad también tiene que ver con ciertos límites. Sí, libertad sin límites no existe y también es una medida educativa maravillosa. Entonces, Rabino, todo lo que tenemos ahí, este es un típico plato, ¿sí? Sí, te puedo hacer una pregunta. Este es un típico plato que se llama... Hola, ¿cómo estás tú? Quieren hacer una pregunta, claro. Sí, Marcial Sánchez acá. Hola, Repe, ¿cómo estás tú? Qué gusto, No, Marcial. Marcial, perdón. Sí, claro, sí. Mira qué gusto. Estamos hablando, encantado. Para que la gente entienda, porque has dado muchos antecedentes que me parecen más que interesantes. Estamos hablando del Pesaj, ¿de acuerdo? Y este Pesaj que habla de la liberación del pueblo judío de Egipto también, que es importante también darlo a conocer. La pregunta que te quiero plantear, ¿cuándo se instaura, de acuerdo, esta celebración en el pueblo judío? Porque no se instaura inmediatamente con la liberación. Hace 3.500 años. Sí, pero hay un momento específico en donde esto se instaura y por qué se instaura y cómo llega a nuestro tiempo. Esa pregunta me interesa porque yo creo que a la gente también le interesa. A ver, hay dos cosas. Primero, si bien antes hablaban sobre la historicidad del texto bíblico, el texto bíblico habla sobre Mitzrayim, que es una palabra en hebreo que significa la angustia. Por lo tanto, se puede representar tanto como un lugar específico como Egipto, como la idea de la angustia como un concepto en cualquier situación que te toque vivir. Entonces, el primer Pesaj es una orden divina, aparece dentro del Pentateuco, dentro de la Biblia, donde Dios le dice a Moisés que antes de salir ya tuvieron que hacer el primer sacrificio pascual, el primer Pesaj. Y ahí viene la Quiere angustia. decir que no importa en las condiciones... Claro, y no importan las condiciones que estés, si uno decide vivir en libertad no tiene nada que ver con lo externo. Por eso el primer Pesaj fue aún en la esclavitud hace 3.500 años. Y eso tiene a partir que ver, de eso, sí, bueno, y eso tiene que ver con 3.500 años. Eso tiene que ver con el sentido Claro, de bueno, la ahí vida del pasamos mundo judío hartos también, ¿no? datos PRI y RP. Sí, no, es que... claro, por supuesto. Es muy interesante. Hay tantos compatriotas que profesan otras religiones que estamos tremendamente agradecidos, Daniel, Rabino, de que usted nos haya recibido ahí en su casa con esta maravillosa historia y para conocernos más, que es tan importante. No, feliz, la mesa está servida, pueden venir. Acá los chicos ya probaron algo, pero cuando quieran, más que bienvenidos. Espectacular. No se va a perder la comida. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Rabino. No, Un abrazo. Gracias, Rabino. Muchas gracias a los dos. Que estén muy bien, un gustazo. Igualmente. Somos primos hermanos. Pues te dije, la base del cristianismo del judaísmo. Y estábamos hablando del Pentateuco, ahora estábamos hablando del Pesaj. Él habla de la liberación. La pregunta iba y atendía a que planteara el sentido de la vida del mundo judío. El sentido de la vida del mundo judío es la liberación.
¿de acuerdo? Y están esperando al gran liberador al final, que los libera del todo que los nosotros yugos. le llamemos Pascua, ¿tiene que ver con ese concepto también? Claro que tiene que ver con el concepto, ¿de acuerdo? Liberación de los pecados. De liberación de los pecados, en fin. Ahora, lo interesante, creo yo, es que hay que reconocer que efectivamente el judaísmo es tan o más importante que otras religiones para el mundo católico y para el mundo cristiano en lo general. Es que es importante eso, es importante. Porque hoy día tuvimos este encuentro que yo creo que es fundamental. Hay que recordar que el pueblo judío está diezmado en diferentes partes del mundo y no solamente están en Israel. Y es un pueblo que fue perseguido no solamente por los 2000 años. Por cuántos años, ¿de acuerdo? La última gran persecución fue Hitler, ¿de acuerdo? A través del Holocausto. Y de las primeras es la que él habla con respecto al mundo egipcio. Tenemos el mundo persa, ¿de acuerdo? Hay varias persecuciones que se producen en el lugar. Y este es un pueblo que le costó mucho asentarse en un lugar particular y hoy día están en Palestina, en la zona palestina. Ahora, es súper interesante, el otro día leía, Marcial, que el cristianismo se separa del judaísmo, porque era muy interesante. Al comienzo, los primeros cristianos, o el protocristianismo, era más bien judíos que seguían con la idea de que Jesús, Cristo, había sido el Mesías. Y prontamente se separan, y yo entiendo que tiene que ver, por lo que leí, porque los judíos hay ciertas condiciones para ser judíos, tienen que ser hijos de judíos, en cambio, estos judíos empezaron a entender que el mensaje de Jesús quería llegar también a lo que denominaban los gentiles. Hiciste una pregunta fundamental, ¿y sabes por qué? Es decir, a no judíos, claro, invitarlos a esta religión. Hiciste una pregunta súper interesante, porque en el primer tiempo, y fundamentalmente en el Concilio de Jerusalén, que es uno de los primeros concilios, tú tienes a Pablo y tienes a Pedro, que son, claro, dos apóstoles. Ya hay una disputa. Claro. Y resulta que Pedro decía, tenemos que evangelizar a los judíos. Y Pablo decía, no, hay que evangelizar a los gentiles, a todos. Y entre las cosas que habían tradiciones del mundo judío, de acuerdo, por ejemplo, a la circuncisión y otras, de acuerdo, que Pablo decía, esto es muy difícil que se entienda, por ejemplo, en el mundo griego. Claro. Entonces Pablo, ¿qué hace? Toma el barco, se da la vuelta por Grecia, en fin, y empieza a convertir. Usted puede leer, de acuerdo en las epístolas de Pablo, los viajes de Pablo, un elemento histórico, uno puede ver efectivamente. Colosenses es un lugar, uno puede leer Filipenses, ¿de acuerdo? Y va viendo cómo es este recorrido. ¿Quién gana acá? Yo creo que el gallito aquí lo gana Pablo. Entonces la iglesia de Pablo es la que es capaz de poder exportar el cristianismo a todo el territorio conocido occidental que se estaba fundando en la época. Te hago una pregunta, Marcial, porque resulta que la fe, la religión en el fondo descansan en esa fe que es una creencia sin ningún tipo de... algo físico. Claro, en el fondo, en la confianza, la fe ciega, ¿cierto? Pero necesariamente, de alguna manera, la iglesia ha querido plasmar o de alguna manera o personificar o tener algo concreto, tangible claro, para que las personas puedan reforzar esa fe. Y te estoy hablando, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo aquí la iglesia de la Natividad, también, por ejemplo, vemos ciertas reliquias que podrían pertenecer a Jesús. La Veracruz, claro, el manto sagrado. Y eso de alguna manera lo hace carne. Mira, te lo dejo planteado, porque resulta que también ha habido un interés en mantenerlo, en seguir investigando y en dar pruebas para esa fe inconmensurable, sobre todo para los cristianos. Vamos a hacer una pausa y me responde. Perfecto, no hay problema. Seguimos conversando con Marcial Sánchez acá respecto de, todo lo que significa Semana Santa, y tú le habías dejado planteado. Sí, yo te había preguntado, porque resulta que lamentablemente la fe no es ciega, y para muchas personas, incluso para seguir reforzando la fe, como humanos queremos ver vestigios, algo concreto, y se ha trabajado mucho en eso. Así es. Las famosas reliquias. Así es, las reliquias. Mira, hay una investigación que está llevando a cabo Francesca Romana, de acuerdo de la universidad, profesora titular de Arqueología Cristiana Medieval de la Universidad Sapienza en Italia. Ellos hicieron una excavación en el lugar, en la iglesia del Santo Sepulcro. Oye, pero espérate, para conseguir esos permisos, porque yo me imagino que hay mucho interés mundial en hacer ese tipo de estudios, de excavaciones, para que les hayan dado la autorización de hacer una excavación ahí en un lugar. Por eso que nombro a Francesca Romana, de acuerdo al nombre y apellido, porque son personas que se han dedicado toda su vida, son colegas además, porque nos dedicamos, ella se dedica a la antropología cristiana, yo me dedico a la historia religiosa. Entonces hay nexos, ella cuando publica, nosotros publicamos, se cruzan las publicaciones, y he estado siguiendo la investigación de ella,
¿Por qué? Porque resulta que efectivamente cuando ellas hicieron las calicatas, que son los hoyos, de acuerdo, que se van haciendo para poder sacar los antecedentes, encontraron algo que no habían encontrado con anterioridad. Tomando la cita de Juan, Juan dice que al lado del Santo Sepulcro, donde se produce el Jesús crucificado, donde crucifican a Jesús, había un huerto. Entonces que el equipo de ella empezó a excavar. Ojo que Francesca es especialista en medioevo cristiano. Y resulta que se encontraron que habían algunos elementos que podrían haber pertenecido al huerto. Y que constataba que efectivamente estaba ahí. Y constata que son del primer siglo. ¿Es el Getsemaní o es otro? Es ¿no? otro. Sí, entonces pero resulta que me quedé de pensando también, traté de meterme ahí en el... Entonces, ¿qué pasó? Resulta que ella al descubrir esto, inmediatamente colocaron y empezaron a datar, y es del año 30. Tenemos 33, claro. Entonces podría ser perfectamente el lugar. Y si es así, estamos a puertas de poder verificar el momento. Ahora, dentro de la comunidad científica, para que usted sepa la seriedad de estos temas, estamos esperando el papers, ¿de acuerdo? Que ya haga en la universidad para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Y empezar a discutirlo y conversarlo y también reconocer el esfuerzo que está haciendo ese equipo maravilloso desde el año 2020. Sí, es que además se ha trabajado tanto en ir recuperando, imagínate, está la iglesia de la Natividad, el Santo Sepulcro, lugares sagrados, que al final nosotros como creyentes tenemos que creer con esa fe ciega que efectivamente en la iglesia de la Natividad hay una estrella en el suelo que indica el lugar donde habría nacido Jesús. Sí, sabes que hay un concepto, 2 veces he usado fe ciega. No, la fe no es ciega. La fe dentro del ámbito de lo racional, nosotros somos seres racionales, por tanto tratamos de buscar respuestas, ¿ya? Por tanto, la ceguera dentro del mundo de las creencias en general es estar en la ignorancia por siempre. No, acá no. Es una fe, ¿de acuerdo?, que tiene que estar cimentada a la luz de los acontecimientos de la realidad. Pero los textos bíblicos o los textos de origen, háblese del Islam cuando tenemos, de acuerdo al Corán en fin, la Biblia, son textos reales, ¿de acuerdo? Son documentos reales donde partimos. Por tanto, la fe se fundamenta en esos textos en cuanto a que son la verdad, son la escritura, son la verdad. Y desde esas verdades, las investigaciones se empiezan a plasmar buscando elementos que vayan certificando la verdad bíblica. Hacia allá apuntaste. Entonces, efectivamente, Nazaret, Cafarnaún, no sé, el río Jordán, Jerusalén, son lugares físicos que existen. Por ejemplo, el caso de Belén, durante mucho tiempo se pensaba que no existía Belén hasta que lo encontraron. Claro. Bien, que lo vimos en una oportunidad. Y ahí empiezan a rastrearse desde los primeros siglos. Siempre del siglo I en adelante empiezan ciertas investigaciones para poder descubrir. En el Monte de los Olivos, donde yo tuve la oportunidad de estar, hay olivos que datan de 2000 años. Exactamente. Es impresionante, son unas bestias. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, unos troncos gigantes. Son fieles testigos de la época. Entonces, cuando tú dices lo siguiente, tú dices, y se fue al Monte de los Olivos, uno se puede imaginar inmediatamente cómo era eso. Es decir, está ahí, está plasmado. Es decir, Jerusalén existe, y lo que hablábamos de antes, Jesús existió. De acuerdo, bueno, Plinio, estábamos hablando Flavio Josefo, en fin, dijeron estos historiadores que existió, y no solamente eso, sino hay textos que lo ratifican. Y hay otras religiones que lo ratifican, como el Islam, de acuerdo, cuando habla que es un profeta. Por lo tanto, hay vestigios, pero hay vestigios que han llegado a nuestro tiempo, como la corona de Cristo. Sí. De acuerdo que de esa corona de Cristo que está en Notre Dame, entonces cuando uno habla de la corona de Cristo que está en Notre Dame, ¿será la corona de Cristo? No tenemos certeza. Siempre te voy a decir, no tenemos certeza, pero qué impactante ver. Lo que es impactante, el manto de Turín. Lo que pasa es que el manto de Turín es impactante, ¿por qué? Aquí, interesante ese tema. Siéntese, por favor, usted que está ahí para que escuche, porque la verdad que esto es impactante. Hasta a mí me impactó hace nada. Las últimas investigaciones dicen, hasta hace 10 años atrás, decían que era una falsificación de la Edad Media. ¿Por qué? Porque resulta que se habían sacado trozos, y en los trozos que se habían sacado, habían encontrado que efectivamente era del 1200, ¿de acuerdo? Claro. El manto. Pero los detractores de la investigación dijeron que eso estaba malo, porque resulta que lo habían colocado al aire, en fin.
y pidieron una investigación con respecto a cómo había sido pintado. Las últimas investigaciones con toda la tecnología de hoy da cuenta que no tenemos respuesta a cómo fue pintado ese manto. Increíble. Más aún, la respuesta que se está dando los científicos hoy día, donde hay ingenieros, ¿de acuerdo?, que están trabajando en esto, dicen que es como que algo quedó pegado. Y ahí hablan de un plano energético, ¿de acuerdo?, que energía como que quedó pegada, ¿de acuerdo?, y se quedó impregnado. Y ahí es donde se hace un ejercicio, ¿de acuerdo?, nuevamente en una parte del manto y nos lanzó hacia atrás de nuevo. Entonces, cuando pasa eso, el Papa Francisco lo muestra y le preguntan a él y él dice, estamos a puertas del conocimiento de algo que uno no sabe. Y yo creo que el manto de Turín tiene mucho que decir todavía, de acuerdo, por lo maravilloso que es. Misterios sin resolver. Así es. Pero linda historia. y la tecnología también está ayudando mucho. Pero no te quepa duda. Vamos.